Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 156. Sauron IV. Mahmoud Shaed Dial la había cagado. Estaba tan obsesionado con atrapar a Stend, con destruir el centro de poder del lugar donde me habían apuñalado y torturado, que decidí que una ciudad entera merecía mi ira. Entonces, esa chica había estado llorando, intentando alcanzar a Sauron. Su madre estaba detrás de ella haciendo lo mismo. Entonces se resbaló. Y todo se cristalizó para mí. Intenté correr hacia ella. Fantasma extendió la mano. Creel se preparó para saltar. Sauron extendió sus alas. Y algo cambió en mí. Quizás literal. Quizás solo mental. Había demostrado que podía luchar solo. Pero en el fondo, necesitaba un recordatorio de quién era. Un héroe. Alguien que salvaba, pasar a lo que pasara. Ella se caía de la ventana. Y podía ver el miedo en sus ojos. Sus escamas brillaban con lágrimas mientras buscaba desesperadamente a su madre, que gritaba. En ese instante, no me importaban Stend, Sauron ni yo. Ella tenía miedo, estaba en peligro. Y yo quería salvarla. El Omnitrix brilló. Y me cubrió el cuerpo con un pelaje espeso. Iba por la vía rápida entre pasos, transformándome y corriendo al mismo tiempo. Y cuando la salvé, sentí que toda la inquietud de mi corazón, toda la rabia y la vergüenza, desaparecían. Ahora estaba con mis amigos, frente a Sauron. Miré el Omnitrix. Brillaba en mi pecho azul. ¿Y ahora qué? ¿Dial, el forastero? Me preguntó Sauron. Carl. No tienes ni idea de contra qué has estado luchando, dije, mirando a Creel y Fantasma. Te hacías llamar Sauron. Bien. Esta es mi hermandad, les hice un gesto con la mano. Y yo soy el Hobbit, toqué el Omnitrix mientras hablaba. ¿Adivina qué es el anillo? Sauron, para su crédito, ya estaba volando hacia arriba. Pero yo ya me había convertido en el lobo. Como Blitzwolfer, le grité. La explosiva explosión lo golpeó con fuerza, haciéndole retroceder mientras gritaba de dolor, agarrándose los oídos. Creel y yo saltamos hacia él, pero se apartó en picado y salió volando. Fantasma lo siguió, disparándole, mientras Creel y yo corríamos por el suelo. Nos lanzó rayos de energía, que esquivé, corriendo a cuatro patas y respondiendo con ráfagas de ondas sonoras. Creel aguantó las ráfagas, atravesándolas para finalmente saltar hacia arriba y agarrar a Sauron por el tobillo. ¡Fuera, maldita sea! Gritó Sauron, levantándose mientras Creel se aferraba a él. Ni hablar. Gritó Creel, transformándose en un metal más denso mientras Sauron forcejeaba. Fantasma y yo entramos. Ella descendió flotando y yo salté para atacar a Sauron. Nos disparó sus rayos plateados y fuego, pero aún así fue lanzado hacia atrás, desprevenido a Creel al mismo tiempo. ¡Fuera de la ciudad! Le grité a Fantasma. Ella asintió con la cabeza, respirando con dificultad. Entonces volví a mi forma de vía rápida y corrí hacia adelante. Agarré a Sauron mientras caía y salí disparado mientras lo llevaba. Al darse cuenta de lo que sucedía al acercarnos a los límites de la ciudad y la jungla, volvió a exhalar llamas, lanzando rayos de energía desde sus palmas. Grité mientras mi pelaje ardía, pero seguí adelante. Llegamos a los límites de la ciudad antes de soltarlo, dejándolo rebotar delante de mí mientras yo derrapaba torpemente hasta detenerme. Con un pensamiento, me transformé en una última y... Por nostalgia, grité el nombre de la transformación. La que había sido mi primera. Fuego del pantano. Apreté los puños y suspiré felizmente. Vaya, extrañé a este tipo. Tú y Sauron se puso de pie con dificultad. Tenía una sonrisa en el rostro. ¿Qué le ha pasado al mundo del más allá y para qué se necesiten guerreros de tu calibre?
En serio. Hydra regresó. ¿En serio? Sí. Es repugnante, dijo con amargura. Espero que los destruyan pronto. Vaya. Supongo que el mal realmente tiene estándares. Entonces respiró hondo y exhaló fuego. No podía culparlo. Al fin y al cabo, yo estaba hecho de plantas, y no hacía falta ser fan de Pokémon para saber lo que eso significaba. Así que la mirada en sus ojos cuando levanté las manos y liberé mis propias llamas debió sorprenderlo. Nuestras dos corrientes de fuego se encontraron en el centro y luego se derramaron una de la otra. La temperatura subió a nuestro alrededor. Sentí que mi cuerpo producía cada vez más gases de los que estaba encendiendo. Guié las llamas, obligándolas a calentarse más. Más. Mi cuerpo vegetal se acostumbró al calor insano, incluso cuando mis llamas comenzaron a volverse más precisas, más enfocadas. Pronto, Sauron luchó por contener mis llamas. Sin embargo, no parecía dispuesto a rendirse. Levantó las manos, ambas de las cuales emanaban la energía plateada que podía proyectar, y me lanzó dos rayos de poder. Sin embargo, no me preocupó demasiado, ya que vi a mis amigos acercándose. Krell se dejó caer a mi lado y atrapó una de las vigas en su pecho, mientras que Fantasma voló y bloqueó la otra con uno de sus mándalas defensivos. Sauron no dejó de usar sus rayos, obligando a Krell y Fantasma a seguir defendiéndose. Nos mantuvo allí un momento. Me vi obligado a enterrarme parcialmente en el suelo para tener más apoyo. La forma plateada de Krell nos reflejaba a todos. Yo, en fuego pantano, apretando dientes inexistentes mientras exhalaba fuego desde mis palmas, mientras las enredaderas de mis brazos se movían al regenerarse constantemente con el calor. Fantasma retenía rayos de fuego y energía con una mirada de determinación en su rostro, sus mándalas chispeando bajo el poder que los asaltaba. Sauron exhalando llamas y lanzando energía hacia nosotros, con sus ojos brillando lentamente. No lo mires a los ojos. Grité, como si se me ocurriera después. Lo sabemos. Gritó Krell antes de gruñir al ser enviado un paso atrás. Mierda. ¿Se está volviendo más fuerte? Sí. Rugió Sauron, aunque supuse que no lo gritaba como respuesta. Dejó de escupir fuego y, en su lugar, extendió las manos y lanzó un rayo de energía plateada pura. El rayo atravesó el fuego que yo lanzaba y se estrelló contra los rayos de Krell y Fantasma. Esto es maravilloso. Nunca he odiado tanto un cumplido. Gritó Fantasma. Sepárense. Grité. Ya casi estoy listo. Espero que sepas lo que haces. Dijo Krell, pasando rápidamente junto al gigantesco rayo de destrucción. Vamos, idiota, dame todo lo que tengas. Eres extremadamente grosero, se burló Sauron, atacando a Krell una vez más. Cuando el rayo solo rebotó en su forma de vibranio, Sauron disparó al suelo bajo Krell, haciéndolo tropezar. Eres bastante rápido. Así que ese metal tuyo debe ser bastante ligero ahora mismo, reflexionó Sauron mientras corría hacia adelante para agarrar a Krell por los hombros y lanzarlo por los aires con una demostración de fuerza sobrehumana. ¡Mierda! Gritó Krell mientras volaba de regreso y aterrizaba en la muralla que rodeaba la ciudad. Me paré al borde de la jungla y comencé a lanzar vainas mientras liberaba ráfagas de gas de mis palmas, esparciéndolas entre los árboles, arbustos y lianas. Sentí el latido metafórico de la jungla llenarme lentamente mientras Fantasma descendía volando para enfrentarse a Sauron, que estaba detrás de mí. Debo confesarlo, jovencita, dijo Sauron mientras esquivaba una ráfaga de energía. Te has recuperado bastante bien tras ser absorbida por mí. ¿Cómo es posible? Te quité suficiente para abastecer una ciudad. Y, sin embargo, aquí estás, todavía luchando. Magia, se burló Fantasma, levantando su mano izquierda para crear una de sus espadas moradas. Sauron esquivó un corte de espada y alzó la mano derecha para contrarrestar el rayo de energía de Fantasma con la suya. ¿En serio? ¿O simplemente estás bromeando? Ambos, gruñó Fantasma, bloqueando uno de sus rayos con su mándala. Krell corrió hacia él y le lanzó una roca a Sauron. Sauron la lanzó en el aire, solo para abrir los ojos de par en par al verse obligado a esquivar el puñetazo de Krell. Fantasma me miró. Dial, date prisa. Estoy listo. Grité. Yo también, gruñó Sauron, girándose hacia atrás. Basta. No me vencerán sin luchar. El Señor de los Cielos saldrá victorioso. ¿A quién carajo le importa? Gritó Krell en respuesta. Sauron lo miró fijamente durante un largo momento.
Fue entonces cuando el hombre pterosaurio empezó a brillar. Oh, dije en voz baja. Soltó otro rugido. Luego explotó. Esa era la única comparación que tenía. Olas de energía plateada surgieron de su cuerpo en una cacofonía de aire que se partía, las rocas y la tierra bajo nosotros se hicieron añicos y se consumieron. Creel salió volando, dando vueltas por el aire antes de aferrarse al suelo, gritando al ser golpeado por todos lados por energía pura. Fantasma alzó sus mándalas formando un par de escudos frente a ella, pero ambos se rompieron al instante, estrellándola contra una pared. A 15 metros a su alrededor, Sauron creó un campo de energía que nos envió volando de vuelta. Excepto yo. Cuando las olas de energía me impactaron, solo tuve tiempo de abrir los ojos de par en par. Entonces me destrozaron. Todo mi cuerpo quedó reducido a cenizas mientras la ola de energía plateada me atravesaba. Continuó así un momento más. Luego, lentamente, la ola de energía se desvaneció. Al terminar, Sauron se quedó en un cráter, jadeando con los brazos extendidos. Miró a su alrededor. Increíble, dijo entre jadeos. Increíble. ¿Te estás felicitando? Preguntó Creel. Los ojos de Sauron se abrieron de par en par mientras Creel emergía lentamente de la tierra. Su cuerpo aún era plateado. Parecía cansado, pero no estaba maltrecho. ¿Cómo? Vibranium, dijo Creel en voz baja. Es inmune a todo. Sauron intentó decir algo más. Levanté un solo brote de mi cuerpo detrás de él, y en cuestión de segundos, crecí en mi forma completa de fuego pantano. De alguna manera, me percibió a tiempo para girar y cortarme con sus garras. Dejé que su mano me perforara el pecho, luego endurecí las plantas allí, atrapándolo momentáneamente mientras lo miraba fijamente. Como dijiste antes de hacer alguna mierda de Dragon Ball. Basta. Desde la jungla, se lanzaron bajo tierra antes de emerger a su alrededor. Sauron miró a su alrededor con sorpresa mientras los árboles crecían hacia el cielo, obra de siglos en segundos. Entonces, las enredaderas se extendieron para atraparlo, envolviéndose en cada rama. No. Suéltame. Hoy no, entrecerré los ojos. Feliz día del árbol. Entonces el bosque que había creado se derrumbó a su alrededor. Sauron, con un rugido de desafío, comenzó a contraatacar. Cortaba con sus garras, exhalaba fuego, lanzaba rayos de energía. Pero yo seguía empujando a las plantas para que crecieran y crecieran, para que se acercaran mientras él las destrozaba. Entonces avancé. Me cortó el brazo derecho, así que le di un puñetazo con el izquierdo mientras le crecía el otro. Intentó volar hacia arriba y hacia afuera, solo para encontrarse con un dosel de ramas tan gruesas como coches que le bloqueaba el paso. Un árbol del tamaño de un edificio creció junto a él antes de crear una red más densa por encima. Creel estaba en ese árbol. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, saltó y agarró a Sauron por ambos tobillos, tirándolo hacia abajo hasta que aterrizaron en una rama. Sauron lanzó una ola de energía hacia Creel, lanzándolo hacia atrás y haciendo volar astillas de madera y hojas. Fantasma se abalanzó y lo golpeó con una ola de energía púrpura. Sauron intentó devolverle el golpe, pero creció una rama que lo bloqueó antes de que más enredaderas salieran disparadas para atraparlo. Cuando Sauron se giró para bloquearlas, aterricé junto a Fantasma y Creel. El bosque se volvió tan espeso que la única iluminación provenía de los poderes de Fantasma y Sauron. Ya estaba en las últimas. Creo que Creel y Fantasma sentían lo mismo. Sauron nos miró fijamente mientras nos acercábamos, con las enredaderas envolviéndose cada vez más apretadas y densas a su alrededor. Cuando lanzó más fuego, este era más débil y Creel lo bloqueó fácilmente. Intentó otro rayo de energía, pero las enredaderas se tensaron aún más. Sonrió. Bueno, y supongo que esto no es tan malo, suspiró. ¿Seguro que no te queda energía? Preguntó Creel, jadeando. Sí, has sido como el conejito energizer durante toda la pelea, añadí con la voz nasal de su anfire. No lo animes, se quejó Fantasma. Sauron rió entre dientes con cansancio. No, y después de tantos años, creo que, por una vez, estoy exhausto hasta los huesos. Y satisfecho. Esta lucha y mi gente la recordará durante décadas y así que y me matarás, Dial. Sentí mi agarre sobre las enredaderas que lo envolvían. Estaban creciendo muy fuertes. Y a cualquiera, por fuerte que sea, se le puede romper el cuello con suficiente fuerza. Aún así, negué con la cabeza tras una lucha interna. No si te golpean. Lo soy, dijo sin un rastro de vergüenza.
Parecía tan orgulloso y majestuoso como siempre, incluso envuelto en enredaderas de pies a cabeza. Es una lástima, sin embargo. Si me hubieras matado, podría haberme convertido en un mártir. Pero esto es más satisfactorio. Podré ver los efectos de esta aventura en persona. No, gruñó Fantasma. Estarás en una celda, como ciudadano estadounidense que esclavizó a decenas, si no a cientos, y fue cómplice del secuestro de un vengador. De lo contrario, nunca volverás a ver la luz del día. Creel y yo la miramos. Creo que nos sorprendió lo cruel que sonaba. Después de pasar un tiempo con ella, empecé a olvidar que la bruja bajita con la que me había hecho amiga también era un soldado ruso. Menos Hermione, más Dresden. Ambos eran buenos tipos, pero uno había matado a muchísimos más cabrones. Nunca. Rió Sauron. Estoy seguro de que parece una amenaza terrible, joven. Pero creo que me guardaré algunos secretos por ahora. Lo fulminé con la mirada. Finalmente, di un paso adelante y levanté el puño. Te voy a dejar inconsciente ahora mismo. Le di un puñetazo de derecha que hizo que las hojas se desprendieran de las ramas que nos rodeaban. La cabeza de Sauron se giró bruscamente hacia un lado. Tosió un poco de sangre y luego se giró para sonreírme. Casi. Quizás necesites, le volví a pegar. Se rió. Maldita sea, duérmete. Mi último puñetazo lo mandó al suelo, riendo aún, y se quedó dormido. Suspiré aliviado. Por fin. Sauron había sido la pelea más dura que jamás había tenido. Me sentí como si me enfrentara a un protagonista de anime. Lleno de discursos, grandeza y un nuevo aire. Por fin sentí algo de compasión por Vegeta. Es molesto cuando el tipo que te está pateando el trasero también se vuelve cada vez más fuerte. Este tipo está loco, murmuró Creel. Me giré para mirar a Fantasma y Creel, a punto de hablar, cuando de repente tuve que sujetar a Fantasma mientras me envolvía en un abrazo. Fantasma. ¿Qué? Pensábamos que habías muerto, dijo contra mi pecho. Me quedé quieta. Cuando miré a Creel, él estaba volviendo lentamente a su forma física. Se acercó para unirse a nosotros. Nos miramos con incomodidad por un momento mientras Fantasma seguía abrazándome antes de que yo la rodeara con mis brazos. Lo siento, y apestas, sollozó. Me reí, sinceramente sorprendido, y volví a mirar a Creel. Él sonrió, encogiéndose de hombros. Tiene razón. Fuego de pantano no es el alienígena que mejor huele. Sí, bueno, miré el bosque a mi alrededor. En cuestión de segundos, había creado vida que tardaría miles de años en crecer, haciendo que el mismo paisaje atacara a Sauron. Lo compensa. Fantasma me soltó, retrocediendo un paso para mirarme. Estuviste ausente tanto tiempo. Me alegra que estés bien, dijo con una leve sonrisa. Les devolví la sonrisa con tristeza. Perdón por preocuparlos. Me alegro muchísimo de volver a verlos. Han sido un par de días difíciles. Creel me dio una palmadita en el hombro con aire varonil. Igualmente. Deja de dejarte llevar por los ríos, ¿vale? No es como lo había planeado, me quejé. No dejes que te engañe, sonrió Fantasma con suficiencia. Pasó mucho tiempo en la jungla gritando tu nombre. Era tan adorable. Fantasma. Gritó Creel. Le sonreí a Creel, que parecía aferrarse con desesperación a su actitud de demasiado genial para la escuela. Ay. Yo también te quiero, grandullón. Cállate. Ojalá hubieras muerto en la jungla. Creel. Dijo Fantasma, sonando escandalizada. Les sonreí a la pareja y luego miré la ciudad. Mi sonrisa se desvaneció al ver los incendios a lo lejos. Aún no hemos terminado. Fantasma y Creel miraron en la misma dirección, sus propios rostros pronto reflejaron mi seriedad. ¿Cuál es el plan? Preguntó Creel. Nos aseguramos de que nuestra gente salga, y luego salimos nosotros, dije. ¿Así sin más? Creel me miró. ¿No tienes a alguien a quien quieras matar? Fantasma también me miró. No dijeron nada mientras me giraba hacia donde estaba atado Sauron y mentalmente forcé a las enredaderas a envolverlo en un capullo hasta convertirlo en un bulto que luego llevé sobre mi hombro. Quizás, me detendrían si decidiera que eso es lo que quiero. Les pregunté, mirándolos finalmente a los ojos. Fantasma negó con la cabeza. Entiendo. Soy rusa, Mamoud. Sabemos lo importante que es la venganza. Miré a Creel. Dudó. Si lo haces, asegúrate de que no haya nadie cerca excepto nosotros.
Lo mantendremos en secreto. No supe qué responder. En cambio, mentalmente le dije a unas enredaderas que crecieran como platir. Subimos a la plataforma y empezamos a bajar mientras yo pensaba en mis próximos planes. ¿Qué es el día del árbol? Preguntó Fantasma de repente, mirándome. Es una fiesta donde la gente cultiva árboles, dije. Creel ladeó la cabeza. Deberías haber dicho, tienes malera, ¿verdad? Puse los ojos en blanco, intentando no partirme de risa. Gracias por el consejo, Seth MacFarlane. Chapter 157. Going Back. Aucer barra el dragón de la tierra. Aucer y Estiro llevaban mucho tiempo en esto. Ahora, la pierna izquierda de Aucer estaba ligeramente desalineada, mientras que su brazo derecho colgaba dislocado. La sangre goteaba lentamente de una serie de cortes en su pecho, y varios dientes se le habían soltado, permitiendo que el magma goteara libremente por los agujeros que habían quedado. El líquido fundido abrasaba la tierra bajo sus pies, haciéndolo parecer menos un dragón o un dinosaurio, y más un demonio surgido del infierno. Estiro estaba frente a él, entre los escombros de un edificio. Las escamas del ceratópsido amarillo habían sido quemadas en grandes parches. Uno de sus cuernos había sido arrancado en algún momento, dejando la herida sangrando. Ya no tenía ropa, ni armadura. Aucer fulminó con la mirada a Estiro. Estiro, en cambio, simplemente respiró hondo. Norte. Aucer dejó de mirar fijamente y parpadeó confundido. Después de esto, ve al norte, dijo Estiro simplemente. Dio un paso adelante, casi tropezando, pero de alguna manera logró ponerse de pie. Aucer reflexionó sobre ello. Por poco tiempo. Entonces rugió, exhalando una columna de fuego. Estiro observó cómo se acercaba la explosión de calor rojizo. Entonces corrió hacia adelante, con los ojos entrecerrados por el intenso calor. Se zambulló en el intenso calor sin importarle su seguridad. Sus escamas, más resistentes que el Kevlar, ardieron y se desprendieron. Sus músculos quedaron carbonizados. Sus heridas, selladas por el calor. Y corrió hacia adelante antes de saltar en el aire, golpeando a Aucer en la cara. Mientras Aucer se tambaleaba hacia atrás, Estiro agarró el hombro de su oponente y comenzó a golpearlo en el pecho. Aucer, en respuesta, se giró para agarrar la pierna de Estiro, crujiendo los dientes contra la carne carbonizada, luego lo jaló y lo arrojó contra un edificio. El señor Saur ya no era completamente amarillo. Grandes porciones de su piel estaban carbonizadas. Tenía un aspecto fatal. Y, sin embargo, sus ojos aún ardían de furia. Estrelló, con la piel quemada desgarrándose, saltó de cabeza, golpeándose la frente con la de Aucer. Aucer se abalanzó sobre él con los ojos llenos de estrellas por el doloroso golpe, ignorando el dolor de cabeza para correr a través de un edificio con Estiro agarrado con fuerza mientras era forzado a atravesar varias paredes. Alzó un puño poderoso y golpeó a Aucer. La carne quemada de sus nudillos se desprendió, dejando una oscura marca de carbón y sangre en el rostro de Aucer. Aucer no paró de correr hasta que atravesaron por completo el edificio, dejando a Estiro despedido por la nariz. Al caer Estiro, Aucer rugió. Screonk. Estiro aterrizó de espaldas y rebotó hacia arriba. Aucer le tomó el brazo izquierdo con la boca y lo levantó antes de estrellarlo contra la tierra una vez más, destrozándola. Estiro lo golpeó con el brazo derecho con fuerza, pero Aucer se negó a soltarlo. Mientras Estiro lo agarraba y tiraba de él con fuerza desesperada, Aucer lo levantó y lo estrelló contra la tierra una y otra vez, enviando ondas de choque a través de ella. Estiro no se rió. Pero mientras luchaba, una sonrisa repugnante se dibujó en su rostro, acompañada del crujido de la carne quemada. La ira de Aucer estalló al verlo sonreír. Con otro rugido espantoso, soltó a Estiro y retrocedió, antes de saltar a un edificio cercano, alcanzando 2 pisos. Estiro seguía sonriendo mientras observaba a Aucer a punto de rematarlo. Aucer saltó del edificio, cayendo hacia Estrelló como un meteorito de varias toneladas. Exhaló una columna de fuego al caer, rodeado por las inmensas llamas hasta que brilló al rojo vivo. Entonces aterrizó, con las garras por delante, sobre Estiro. El dragón llameante explotó al impactar con Estiro. Lo último que Aucer vio de Estiro al aterrizar fue la sonrisa de su odiado enemigo desvaneciéndose. Luego, se desvaneció lentamente en cenizas ante el inmenso calor. Una garra se estrelló contra su cadáver, esparciendo las cenizas por los aires. Las llamas seguían ardiendo a su alrededor en el cráter que Aucer había creado. Miró hacia abajo, al lugar donde una vez estuvo su enemigo.
Aucer era inteligente. Entendía la venganza con total claridad. Y ahora la tenía. Semanas de prisión, tortura, hambre, obligado a luchar hasta la muerte. Todo con estilo, observando con calma, disfrutando de lo que había hecho. Si alguien le hubiera dicho a Aucer que la venganza no era satisfactoria, se habría reído como solo un dragón orgulloso podía hacerlo. La venganza era maravillosa. Lo llenaba de una alegría feroz y envolvente. Había sido duramente ganada, dejándolo con moretones, huesos destrozados, heridas graves y con la energía menguando. Pero había ganado. Había ganado. Aucer alzó la cabeza al cielo, contemplando la luna. Rugió, y las llamas a su alrededor se disiparon con el volumen de su grito. Su garganta vibraba con fuerza mientras dejaba al mundo saber de su dominio. Y todos en las torres de vigilancia y refugios de la ciudad se encogieron de miedo. Mamou Deschayed barra dial, ¿qué carajo fue eso? Dijo Creel mientras caminábamos cargando a Sauron. El sonido de Godzilla, mezclado con una supernova, dividió el aire por un largo instante. El suelo tembló momentos antes, con un pequeño sol apareciendo en la distancia antes de desvanecerse, y ahora parecía que Blitzwolfer, Hecho y Black Canary estaban compitiendo a gritos a pocos metros de nosotros. Miré a Creel y Fantasma, haciendo una mueca. Ah, sí. Lo olvidé, así que, hice una amiga. Bueno, una aliada. Por conveniencia, ¿sabes? Seguimos caminando un rato. Fantasma me miraba como si debiera explicarle más, pero decidí dejarlo pasar. Tenía otro problema en mente. Por ahora lo guardé para mí, simplemente dándole vueltas al pensamiento en mi mente. Pronto abandonamos la ciudad por completo. Los 4 con Sauron, que yacía plácidamente en mis lianas, caminaron por la jungla durante varios minutos. Me sentía cansado. Era extraño. Nunca me había sentido cansado en forma alienígena, al menos no a ese momento. Pero ahora, como fuego pantano, estaba un poco agotado. Físicamente, probablemente podría seguir luchando, pero mis poderes vegetales, fueran cuales fueran, se habían agotado. Me había regenerado de la destrucción absoluta 3 veces durante el arrebato de Sauron, lo cual no había sido un gran esfuerzo. Pero crear un bosque entero, intercambiar golpes con Sauron, lanzar fuego con la fuerza suficiente para igualarlo, todo aquello pasó factura con el tiempo. El equivalente humano más cercano era un trote largo. Lo cual, sí, no estaba tan mal, pero seguía siendo extraño sentir eso sin simplemente volver a la forma humana. Finalmente entramos en un claro. Coloqué a Sauron en el suelo y miré a mi alrededor. No hay nadie más aquí. El Kinghead nos espera para apoyarnos por si acaso, explicó Creel. Se acercó a un tronco y se dejó caer pesadamente. Pero todos esos tipos que querías que salváramos lograron escapar. Lo último que sé es que ya estaban preparados los explosivos. Que les sople, dije al fin. ¿Estás seguro? Me preguntó Creel. Ya despejamos la arena, ¿verdad? Creel se giró para llevarse un dedo a la oreja, escuchando la voz del otro lado. Finalmente, me miró. Todos los civiles se unieron a nosotros o se fueron. Y los guardias se fueron en cuanto el Kinghead se camufló. Al parecer, intentan cazarnos en la ciudad. Parecía divertido. No podía culparlo, ya que la imagen era bastante graciosa. Dudé un instante. Creel y Fantasma me vieron girarme para mirar hacia la ciudad. Entonces asentí. Bómalos. Ahora. Elimínalos. Creel volvió a llevarse un dedo a la oreja. Ya oíste al hombre. Enciende los fuegos artificiales. A lo lejos, las cargas que coloqué como gorgojo bola yacían tranquilamente en la arena, ocultas. Entonces, el C4 que les había ordenado a los soldados de Bridge que colocaran mientras luchaban empezó a explotar. Esto hizo estallar el plasma del gorgojo bola. Y así, a lo lejos, el sonido de una serie de explosiones, casi insignificante comparado con el resto de los ruidos de la noche, fue seguido por el sonido de un edificio derrumbándose. No es tan grande como pensé que sería, dijo Fantasma en voz baja. La demolición es destrucción exacta, expliqué. La arena tenía docenas de túneles bajo ella, así que la mayoría se han derrumbado, destrozando la estructura que sostenían. La madera se ha quemado por toda la arena debido al calor extremo. Y la arena principal es prácticamente un cráter. A partir de ahora, ese enorme lugar ha desaparecido, en todos los sentidos importantes, ni siquiera pude verlo desaparecer, reflexioné. Me giré para mirarlos. Mis amigos tenían caras de confusión. Sonreí con suficiencia.
Me siento, bueno, bastante bien, la verdad. Aunque me vendría bien una hamburguesa cuando lleguemos a casa. Creel sonrió, mientras Fantasma suspiró con fastidio. Los árboles se separaron cerca. Y Aucer dio un paso adelante. En el instante en que su cabeza asomó entre los árboles, Creel se transformó en Vibranium y giró para enfrentarse al dragón en posición de combate, mientras Fantasma levantaba dos escudos mágicos. ¡Mierda! Gritó Creel, mientras observaba a Aucer avanzar lentamente. Me acerqué a Aucer. Hola. ¿Cómo te fue? Aucer refunfunó, resoplando, antes de sonreírme con sorna. El Omnitrix no tradujo su discurso en palabras, sino en significados. En este caso, fue fácil. Había ganado, se había vengado y estaba increíblemente satisfecho. Es muy expresivo, comentó Fantasma, mirándolo con asombro. Al ver que no la atacaba, empezó a bajar los brazos. Le hice un gesto sutil para que mantuviera la guardia alta, y volvió a levantar los mándalas. Aucer se dio cuenta. Se burló de la pareja y luego me miró. Quería saber qué pasaba ahora. ¿Lucharía yo también contra él? ¿Intentaría esclavizarlo, rompería nuestro trato? ¿Por qué no acabaría bien si lo hacía? Negué con la cabeza. Solo te respeto como posible enemigo. Pero no te quiero como tal. Si quieres, puedo intentar llevarte a algún sitio. Pero tú puedes hacer lo que quieras, Aucer, me miró con aire interrogativo. Oye, ya te vengué, ¿verdad? Eso pareció ser suficiente. Con un ladrido y un pequeño rugido, se dio la vuelta para irse. Antes de hacerlo, miró por encima del hombro para gruñirme algo. No lo sé todavía, fue todo lo que pude decir a esa pregunta. Puso sus enormes ojos en blanco, rugió de nuevo y se alejó corriendo hacia la jungla. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Creel, con aire asustado. Dijo que la venganza es dulce, dije en voz baja, pensando en el significado de aquella afirmación. Aucer se dirigió al norte, dejándonos a los tres viéndolo alejarse con torpeza. Al poco rato, el Kinghead descendió para unirse a nosotros y aterrizó en el claro. La parte trasera se abrió y pude ver que el interior estaba lleno de gente. ¿Cómo demonios hicieron para que todos entraran? Le pregunté al soldado de Bridge que salió a recibirnos. Se detuvo frente a mí y me sonrió. Bueno, no fue fácil, señor, dijo con respeto. Tuvimos que usar dos Kingheads. Y su amigo Roca nos exigió un poco los motores. Debo decir, señor, que me alegra muchísimo volver a verlo. Le asentí con la cabeza en mi forma de fuego pantano, mirando al Kinghead, donde de mí, Gresh, Gena y algunos otros salieron para unirse a nosotros. Los ignoré y miré hacia el bosque, aunque sí oí cuando de mí, al ver a Creel en su forma de vibranio, dejó escapar un pequeño jadeo. Kraven vino de la ciudad. Arrastraba algo. Tardé un segundo en reconocer el cadáver de Ter. Kraven estaba cubierto de cortes y moretones, sonriendo de oreja a oreja con los dientes empapados en sangre. Pero Ter tenía un agujero en el pecho, encima del corazón, por lo que Kraven parecía bastante bueno en comparación. ¿Te diviertes? Fantasma le preguntó a su compatriota ruso con suavidad. Kraven rió entre dientes. Sí. E incluso al final, él también, arrojó el cuerpo hacia adelante, dejando que el cadáver de Ter cayera al suelo. La caza solo vale por el oponente. Y esta ha sido una caza hermosa. Yo también lo ignoré. En cambio, vi a X salir del bosque. Todos se quedaron quietos cuando el androide se acercó a nosotros arrastrando también un cuerpo. Este, sin embargo, respiraba. Stent. Tenía los brazos destrozados, la cola doblada de forma extraña, la sangre manando de sus labios, el pecho subiendo y bajando débilmente. Parecía casi tan muerto como Ter. Casi. No es suficiente. Marca, dijo X, deteniéndose finalmente frente a mí. Soltó a Stent, quien no respondió. Lo revisé. Todavía estaba en muy buen estado. X tenía algunas pequeñas marcas, pero nada que no se pudiera pulir. ¿Qué tal? No se mostró receptivo, compañero, dijo X, con su acento sureño americano un poco más fuerte de lo normal. HN. Me moví para mirar a Stent. Él me miró a los ojos. Y lenta y cuidadosamente, intentó extender la mano. Jadeó débilmente, con los ojos llenos de dolor. Pero ese dolor fue superado por el odio. Enfermo, enfermo. Tosió. Entendí la idea. ¿Qué tan patético es eso? Suspiré.
Ni siquiera puedes, no puedo creer la pérdida de tiempo que terminaste siendo, Sten. Su odio ardía aún más en sus ojos. Sus brazos rotos chasqueaban mientras intentaba alcanzar mi garganta, pero apenas podía levantarlos. Bajé a su altura. Al hacerlo, me transformé. De fuego pantano a humano. No presté atención a las reacciones de quienes me rodeaban, solo me concentré en él. Noté que mis brazos habían sanado, aunque todavía me dolían. Sten y yo mantuvimos nuestras miradas fijas el uno en el otro, él odioso, yo disgustado. Ya ni siquiera puedo odiar a alguien tan inútil como tú. Sauron, el hombre al que querías reemplazar, me rogó que te salvara, al más débil de sus hijos, dijo mentira. Pero una garra afilada. Y, sinceramente, si me importara un comino, y levanté la mano hacia el soldado del puente. Un cuchillo, por favor. Dudó, con aspecto preocupado. Entonces sacó la espada de su cinturón y me la puso en la mano. La llevé a la garganta de Sten con un movimiento suave, cortándole apenas las escamas. Sten se quedó paralizado. El miedo se filtró en su mirada. Una parte dura y amarga de mí se deleitaba con ese miedo. Casi olvido quién era, reflexioné. Hundí más la hoja. La sangre brotó a borbotones de la punta. Toda la gente a la que lastimaste. La forma en que me apuñalaste, me estrangulaste. Sin saber, en realidad, que el escaso poder que tenías era una mierda. Tu forma de vivir era una mierda. Tú, de hecho, eres una mierda. Tomé la espada y se la devolví al soldado, quien pareció aliviado. Los Savagelanders, los soldados de Bridge y mis compañeros vengadores me observaron mientras me ponía de pie. Te dejo aquí. No mueras, me importa un bledo. Pero la próxima vez que lastimes a alguien, no tendrás ni un día para arrepentirte. Te mataré. Y no será personal, no será una batalla de vida o muerte. Bajaré del cielo, te romperé el cuello y seguiré adelante con mi vida. Sten me siseó algo. Me importó un bledo. Vamos, me dirigí hacia el Kinghead, ignorando a Sten. Mamoud, susurró Fantasma al pasar. La miré. Me observaba de forma extraña, preocupada. Tienes cicatrices. Parpadeé, sin comprender. Entonces, mi Omnitrix emitió una serie de pitidos. Miré el dispositivo medio derretido y vi el reloj entero, no solo la esfera, sino incluso las partes derretidas, brillando verde, con estrías negras como una placa de circuito. Lo observé con asombro mientras el reloj comenzaba a moverse, y el Omnitrix se expandía por mi muñeca, cambiando de cielo. Había visto esto en los dibujos animados. En Alien Force, cuando Ben volvió a ponerse el reloj, el Omnitrix se había transformado en una versión más estilizada. Solo que, en lugar de hacerse más pequeño, el Omnitrix crecía, subiendo por mi brazo hasta cubrir la parte posterior de mi brazo izquierdo como un brazalete. Pronto, estaba de pie, con un taparrabos, descalzo, mirando fijamente un Omnitrix que ahora se extendía por mi brazo, la parte con la esfera que llevaba mi nombre cubriendo el centro. Terminó revelando una textura suave, como una armadura de película de ciencia ficción. Krell dio un paso adelante y tocó la pieza metálica con el Omnitrix. Su brazo cambió de color y parpadeó sorprendido. Es diferente. O sea, sigue hecho del mismo material, pero es como si la aleación hubiera sido modificada de alguna manera. ¿Se supone que eso pase? Me preguntó Fantasma con curiosidad. La respuesta correcta era: ¿cómo demonios voy a saberlo? Ni siquiera estaba seguro de por qué había hecho eso en Alien Force, por Dios. Y mucho menos de por qué se había transformado para mí. Mi mejor suposición era que estaba reaccionando al daño inicial que había recibido del antimetal, y lo hizo no solo reparándose, sino transformándose en una forma capaz de resistir los efectos. Pero podía sentir las miradas de los Savagelanders sobre mí. Todos parecían asombrados ante otro milagro, antes de que Grace me mirara. Tenía que recordar que estos tipos me respetaban. Así que no podía simplemente admitir que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Mejor fingir que el cambio de forma del Omnitrix era parte de un gran plan. Solo sonreí con suficiencia y caminé hacia el Kinghead. Sí. Me apetecía un cambio. Fantasma y Krell se apresuraron a seguirme. Me miraba con indiferencia mientras susurraba. ¿No tienes idea de por qué hizo eso? No, admití libremente. Entré de lleno en el Kinghead y miré a todos. Logramos salir. Pero ahora tienen una opción, miré a Demi, Gresh y el alemán, deteniéndome en Jena, cuya única ala ondeaba tras ella, y luego al grupo de unos 10 Savagelanders que los seguían. Pueden irse a sus casas.
O pueden venir con nosotros, y nos aseguraremos de ayudarlos. De hecho, si quieren, incluso pueden unirse a nosotros. Dios, estaba diciendo tantas tonterías en ese momento. No tenía ni idea de si el director Id estaría dispuesto a que los Savagelanders se unieran al equipo de Breach en Savageland. Pero estaba bastante seguro de que contar con nativos que ayudaran a comprender el lugar y actuaran como guía solo ayudaría. ¿Qué tal, chicos? Pregunté al grupo, sonriendo ampliamente mientras levantaba el Omnitrix y apretaba el puño. Vengan con nosotros y les presentaré la maravilla de las armas, los realities y los superhéroes más rudos. ¿Podemos ir? Gresh dio un paso adelante, con aspecto vacilante. Bajó la vista hacia el símbolo A que se había pintado en el pecho. ¿Podemos convertirnos en vengadores? Vaya. Me estoy volviendo bastante bueno dando discursos. Chapter 158. Meeting Maria Hill. Más tarde, después de ducharme, cambiarme de ropa y comer algo delicioso, me paré frente a un emisor de hologramas en la base Breach, con una camiseta Breach, pantalones militares y botas con punta de acero, y el Omnitrix brillando en su nueva forma en mi brazo. La directora Maria Hill se proyectaba con una calidad casi perfecta, con solo algunos fallos. Le expliqué con todo lujo de detalles la situación en la que me había metido, intentando ceñirme a los hechos como Cap y Nat me habían enseñado a presentar informes, pero creo que ella se daba cuenta cada vez que sentía que iba a golpear algo y tenía que calmarme. Aún así, terminé la historia enseguida. Cuando terminé, la directora Hill me miró fijamente un buen rato. Finalmente, habló. Primero, Mahmoud. Me alegra tenerte de vuelta, sonrió. Todos estábamos preocupados. Tuve que poner guardias alrededor de Ruby para que no intentara escapar y encontrarte, sobre todo después de que descubrió que X lo había hecho. Eso me sorprendió, sinceramente. Aunque Ruby parecía estar más cómoda conmigo, nunca me pareció especialmente cariñosa. En el mejor de los casos, yo era más de los que le pedían libros. Aunque, claro, quizá era solo un adolescente siendo adolescente. De todas formas, me alegra no tener que preocuparme por otros vengadores o personal de Breach persiguiéndote, me miró el director Ig con más atención. ¿De verdad estás bien? Nunca te había visto con una cicatriz. Me toqué la cara. Había olvidado que, durante mis batallas, había terminado con varios cortes. Ahora, el que me hice cuando el gladiador telosaurio me abrió la mejilla derecha se había curado y era una fea marca. Otra me subió junto al ojo, en el lado izquierdo de la cara, aunque se había curado como una línea mucho más limpia. Me costaría acostumbrarme. Además de eso, tenía algunas marcas de garras en los abdominales, una puñalada en el hombro y otras en el pecho. Tuve que parar antes de ducharme para mirarme al espejo, atónito, al darme cuenta de mi aspecto. Desde que llegué a este universo y finalmente conocí a los Vengadores, había entrenado, luchado y finalmente había llegado aquí. Ahora, estaba cubierto de músculos nuevos que no había encontrado antes. Parecía, bueno, un superhéroe. Y mis nuevas cicatrices me hacían parecer el hermano barbudo de Conan el Bárbaro. Creo que mis cicatrices ya estaban sanando. Y cuando me convertí en fuego pantano, simplemente, bueno, terminé el trabajo, le expliqué, mientras mis dedos recorrían la parte de piel más suave de lo normal que quedaba. Arqueó una ceja. Así que, por lo que sabemos, ya no tendrás más. Lo que significa que puedo hacer que parezca más vulnerable de lo que realmente eres. Soy bastante vulnerable, dije con un pequeño bufido. No según el resto del mundo, dijo la directora Hill cruzándose de brazos. Marque. Mahmoud. Necesito ser sincera con usted. Creí que eras María. Bromeé. Sabiamente, lo ignoró. Me preocupaba tu desaparición desde la perspectiva de un amigo. Pero también soy el director de Breach. Así que tuve que pensar en las consecuencias de tu repentina desaparición a mayor escala. Y, para ser sincero, no fue nada bueno. ¿A mayor escala? Estoy tratando de averiguar cómo decirte esto sin darte un ego tan grande que rivalice con el de Tony. Eso bastó para que se desvaneciera cualquier diversión que sintiera. Parecía que había estado lidiando con un montón de cosas últimamente. De todas formas, intenté bromear lo mejor que pude. Solo golpéame. Estoy seguro de que alguna de las personas que amo me reventará el ego pronto. Sobre todo Tony. María asintió con seriedad. La verdad es que has tenido un impacto en el mundo. Cuando se formaron los Vengadores, el mundo cambió. De repente se dieron cuenta de que el universo era mucho más grande de lo que pensábamos.
Pero teníamos héroes para protegernos. Tony, Steve, Nat, no son solo héroes. Ahora simbolizan mucho más. Ella negó con la cabeza. Y ahora estás tú y tus alienígenas. Capaces de transformarte en uno de docenas de seres. Mamoud, puede que no seas tan famoso como el primer equipo de Vengadores, pero eres el superhéroe más conocido de los que vinieron después. Apareciste de la nada y, de repente, te has unido a casi todas las misiones sobrehumanas que tenemos. Hay un grupo de Facebook lleno de gente que afirma que los salvaste incluso antes de aparecer en la batalla del Triskelion. La directora entrecerró los ojos. Pero eso significa que nuestros enemigos saben que deben preocuparse por ti. El Omnitrix te da un nivel de imprevisibilidad que no pueden explicar. El único Vengador que realmente te iguala en ese aspecto es Iron Man. Terminé. Ella asintió. Supe de inmediato a qué se refería. En cuanto a poder, Tony y yo compartíamos un par de cosas. Principalmente porque ambos podíamos ser tan poderosos como necesitáramos. Si no éramos lo suficientemente fuertes, Tony podía construir un traje más resistente, y yo podía convertirme en un extraterrestre más fuerte. Si no éramos lo suficientemente rápidos, podíamos volvernos aún más rápidos. Excepto que Tony aún no había alcanzado un nivel tecnológico que pudiera igualar la velocidad con la que el Omnitrix me permitía adaptarme. Ambos éramos impredecibles, pero mi estrategia estaba en juego. La gente ha estado intentando hacer contraataques, para mí. No era tan tonto como para no haber considerado la posibilidad, así que el asentimiento del director Hill no me sorprendió. Ben se había enfrentado al mismo problema. Todos los héroes lo hacían. En cuanto te convertías en héroe, la gente quería encontrar la manera de igualarte. Ya fuera para vencerte con algo que igualara tus poderes, o para ser tú. Por ejemplo, en este universo, teníamos a Iron Monger, Abominación, Whiplash y el Soldado del Invierno. Se podría argumentar que eran solo convenciones de cómics. Pero lo cierto era que, en cuanto te dabas cuenta de que tu enemigo había obtenido poder, lo primero que hacías era intentar igualarlo. Si usaban acero, usabas acero. Si fabricaban armas, aviones y bombas, hacías lo mismo. ¿Cómo les ha ido? Hasta ahora, también como la mayoría de los intentos de fabricar reactores de arco, dijo María secamente. Tenías razón. El Omnitrix está tan lejos de la ciencia humana que bien podría ser magia. Eso no significa que la gente no intente encontrar otras maneras. Los Vengadores son los enemigos naturales de mucha gente. Y muchos saben que puedes aparecer a la velocidad del sonido. Si murieras, tendríamos mucha gente lista y dispuesta a ayudar a salvar a todos. Creo que podríamos sobrevivir siempre y cuando nadie se haga literalmente su propio Omnitrix. Pero debo admitir que será mucho más fácil sobrevivir mientras estés cerca. No me dio tiempo a pensar en eso. En cambio, hizo un gesto con la mano y apareció una foto preliminar. Ahora, Aucer. Dijiste que el dragón vino del incidente de Río. Esa es mi mejor suposición. Viene de un universo muy diferente a este. Más de lo habitual, quiero decir. Río. Ese lugar sigue siendo un fastidio por mucho que hagamos para mitigarlo, parecía enfadada. ¿Dónde está ahora? En la jungla, la última vez que lo revisé. ¿Crees que es lo suficientemente inteligente como para considerarnos aliados? Me reí entre dientes. No creo que tenga aliados. Simplemente no tiene enemigos. Conozco el tipo. Pensar en la jungla me recordó algo. Por cierto, ¿dónde está Khazar? Pensé que ese tipo habría aparecido en algún momento. Al parecer, estaba enfrascado en algo más. Mientras ustedes libraban sus batallas, Khazar y Zabu acabaron enfrentándose a los señores Saur cuando intentaron secuestrar una pequeña aldea. Él se enfrentó a alguien llamado Anklio y terminó ahuyentándolos. Bueno. Supongo que Khazar podría ser perdonado. Volviendo a lo que dijiste antes. Sobre la gente preparándose para pelear conmigo. Creo que, después de todo esto, me tomaré un tiempo libre para entrenar. No con artes marciales ni nada, sino para mejorar mis poderes. Para dominarlos a otro nivel. La verdad es que llevaba tiempo planeándolo. No solo desbloquear nuevos alienígenas en el Omnitrix, sino usar los que tenía y descubrir nuevas maneras de usarlos. Hasta ahora me había ido bastante bien. Pero nunca me concentré en ello. ¿Por qué iba a necesitar entrenar en forma alienígena? Cada forma era poderosa por sí misma, y el límite de tiempo hacía que cualquier entrenamiento fuera demasiado lento para funcionar. Ya tenía el ejemplo de Ben.
Algunos alienígenas simplemente no tenían una forma real de entrenar con sus poderes. Pero por alguna extraña razón, casi morir terminó haciéndome estar bastante ansioso por aprovechar al máximo todo el tiempo que tenía. Lo entiendo. Me aseguraré de darte un tiempo libre extra, sonrió María. Lo bueno es que ahora no tengo que preocuparme de que Gen me golpee con mis propios brazos por haberte perdido. Se fue antes de que pudiera responder. Sonreí con suficiencia por un segundo. Luego fruncí el ceño. Así que la gente buscaba la manera de derribarme. De matarme. Claro, lo habían hecho desde el principio, obviamente, pero ahora tenía gente fabricando su propio equipo para intentar contrarrestar el Omnitrix. Tuve que planificar para eso. No solo para lo posible, sino también para lo imposible. Entrenamiento. Mucho entrenamiento. Y creación de armas. Necesitaría prepararme para todo. Sten, la tierra salvaje y todo lo que había enfrentado me demostraron que podía ser un héroe, con Omnitrix o sin él. Estaba dispuesto a demostrárselo a cualquier otro imbécil que apareciera. Chapter 159. Future Danger. Capítulo 100. Solo me iré por un corto tiempo, le dije a Gresh, quien me miraba sin comprender. Pero mientras esté fuera, si quieres quedarte en Bridge, tendrás que obedecer las reglas. Esto significa que debes obedecer cuando te digan que solo el personal autorizado puede usar un rifle de asalto. Así que, por amor a todo lo que considero sagrado, deja de decirle a todo el que te escuche que soy el único rey al que seguirás. Intenté no sonar tan dolido como me sentía. No creo que funcionara, porque Gresh parecía increíblemente decepcionado consigo mismo. Lo siento. No lo sientas, sé mejor, cité a mi padre sin pensar. Gresh hizo una mueca. Los dos estábamos sentados con Demi en una de las cabañas que se habían instalado rápidamente para el nuevo grupo. Se habían añadido después de que ambos Kingheads regresaran con un pequeño ejército de antiguos esclavos y sus aliados. Miré a Gresh y a Demi. La ciudad de los señores Saur es oficialmente enemiga de Bridge. Y como dudo que ustedes también estén dispuestos a darles una paliza, nuestros soldados están de tu lado, Gresh. No te darán órdenes, pero tienes que dejar de intentar arrebatarte un rifle. Gresh gruñó por reflejo. Lo fulminé con la mirada. Las armas no son espadas, y la habilidad con una no se traduce en habilidad con la otra. Si lo pides amablemente, te entrenaremos para usarlas. Pero por ahora, considérate en entrenamiento. Si te sirve de algo, yo estaba igual hace solo unos meses. Así que, si eres diligente, no tendrás que esperar. ¿Te parece justo? Me miró fijamente, con sus fosas nasales de reptil contrayéndose, antes de asentir. Pobrecito. Era como un adolescente nerd al que le habían dicho que no podía jugar con un arma láser de verdad. Aún así, decidí dejarlo pasar para centrarme en Demi. En cuanto a ti, te recomiendo que le preguntes a X tú mismo. Te advierto que son especies completamente diferentes, en muchos sentidos. Así que podría decir que no. El rostro de Demi se ensombreció un poco. Hice una mueca. Pero es un buen hombre. O te decepcionará fácilmente, o dirá que sí. Simplemente, habla con él. Dile directamente lo que piensas. Demi frunció el ceño. Esa no es la forma de ser de mi gente. Nuestras prácticas de apareamiento requieren un intermediario. Me froté la nuca. Ah. De acuerdo. Si esa es tu tradición, supongo, entonces noté que Grace ponía los ojos en blanco. Miré a Demi con más atención. Me devolvió la mirada con la mayor inexpresividad posible. Como mujer de piedra, no podía sudar, y sus expresiones faciales eran más difíciles de interpretar. A menos que fueras un extraterrestre a tiempo parcial. Noté el nerviosismo en su forma de moverse, el ligero tic en sus ojos. Ella estaba mintiendo. Simplemente no quería hablar con X. Eres adorable, dije al fin. Tras pensarlo un rato, asentí. De acuerdo. Seré tu intermediario. Mientras tanto, hablemos de algo menos divertido. Las puertas de la cafetería se abrieron. Uno a uno, la gente entró en la sala. Creel, Fantasma, Gena barra Wingirl, el señor anquilosaurio que había decidido unirse a nosotros, y Dietrich barra Germán Gui, seguidos por el sargento a cargo de los soldados de Bridge en la Tierra Salvaje, un hispano con la cabeza rapada y un águila tatuada en el cuello llamado Jamie Silan, y el científico a cargo, el Dr. Bernard Kloss. Se movieron para sentarse alrededor de la mesa mientras yo me levantaba y los encaraba. Mientras se sentaban, entró otra persona. Lo miramos.
Era alto, corpulento y bronceado, y vestía solo un chaleco y un taparrabos. Su cabello, rubio oscuro, estaba recogido en una coleta desordenada. Llevaba un solo cuchillo en la cintura y se movía con una gracia sobrecogedora. Y tras él venía un tigre dientes de sable. Maldita sea. Nada en el universo te prepara para lo enorme que es un diente de sable. Incluso después de todo el tiempo que había pasado con dinosaurios, algo en un tigre en una cafetería reluciente le daba a la experiencia un toque de rareza que hacía a Zabu aún más intimidante. Cazar, dije con educación. Zabu. Me alegra conocerlos por fin. Cazar asintió cortésmente, mientras Zabu se sentaba en cuclillas y me miraba fijamente. Igualmente. Me disculpo por no haber acudido antes a tu ayuda, y me alegra que hayas escapado. Igualmente, dije con sarcasmo. Por ahora, creo que deberíamos sentarnos y hablar sobre lo que sigue. Es decir, cómo nos preparamos. Puse las manos sobre la mesa y me encaré con el grupo. Pronto y amplio. Puede que quieran venganza. Puede que quieran negociar. Puede que intenten sabotearnos. Tampoco podemos olvidar las otras amenazas que podrían existir. Corporaciones, científicos o simplemente gente malvada que intenta aprovecharse de lugar desde fuera, o amenazas desde dentro de la tierra salvaje que podrían estar ocultas. Los visitaré tan a menudo como pueda, al igual que muchos vengadores, pero necesitamos un equipo listo y dispuesto a defender las libertades de la población de esta tierra cuando nosotros no podamos. Miré a mi alrededor. Muchos de ustedes desean lo mismo. Una buena vida. Lo más sencillo del mundo. Así que nos toca empezar a construir el marco para defenderlo. Ahora bien, no puedo ofrecerles puestos en Bridge, ya que forma parte de otra organización a la que no puedo acceder, y esa organización podría cuestionar su reclutamiento durante demasiado tiempo como para que sigamos ese camino. Después de Hydra, los funcionarios de la ONU dudarían de cualquier recluta que no fuera al menos ciudadano de una nación de la ONU, por más loco que pensara que era. Sin embargo, como sugirió Gresh, hay otra organización que puede colaborar con Bridge, y así darte la posibilidad de colaborar con ellos también. Así que, en palabras de un cabrón, sonreí. Estoy aquí para hablarte de la iniciativa Vengadores. Y todo ese tiempo el Omnitrix brillaba en amarillo. Más tarde, X y yo fuimos con Jenna a un laboratorio cercano. La chica de una sola ala estaba mucho más tranquila que en semanas, pero aún notaba cómo la pérdida de su extremidad había afectado a la joven de piel azul. Se reflejaba en dos cosas. La primera, y más notable, era su forma de caminar. Siempre estaba un poco desequilibrada, compensando de más o de menos el peso perdido. La segunda, y la más triste, fue cómo la encontramos X y yo. De pie al borde del precipicio del que una vez me caí, mirando al cielo. Otra vez. Lo hacía todo el tiempo. Mirando el azul de arriba, con los ojos temblorosos. Entonces, antes de irme, iba a darle algo. ¿Qué quieres? Me preguntó Jenna con curiosidad mientras la acompañaba al laboratorio. El logo de Bridge estaba pintado en una de las paredes. Había equipo de laboratorio por todas partes, y los cadáveres de algunos velociraptores reposaban sobre varias mesas. Tardé un segundo en darme cuenta de que eran los raptores que había matado. Me hice una promesa. Bueno, muchas. Ha sido una semana difícil, dije encogiéndome de hombros. X me miró con la mirada perdida, mientras que Jenna parecía aún más confundida. Bueno, ¿y por qué estamos en una cocina? Preguntó, tocando distraídamente a uno de los dinosaurios muertos. Ajá. Sí, supongo que un montón de cadáveres en una habitación con cuchillos por todas partes podría confundirse con una cocina, en un mundo antiguo. Personalmente, el olor era suficiente para evitar respirar por la nariz. Lo ignoré para adentrarme en el laboratorio, en dirección a la sección de reparaciones delicadas. En realidad, este lugar es para que los científicos trabajen en sus proyectos. Abrí otra puerta y Jenna entró tras mí, vacilante. Y, como los élites de Bridge tienen armaduras y armas que se estropean mucho, aquí es donde las reparan. Pronto llegamos a un lugar que parecía un garaje. Sobre todo porque, bueno, era un garaje. Había algunas BMX, vehículos todoterreno y un par de jeeps dentro, junto con algunas armaduras que aún estaban en pie. Eran los trajes mecánicos más pesados, diseñados para ayudar al usuario a despejar caminos, levantar objetos pesados donde no cabían los vehículos y golpear objetos grandes con mucha fuerza. Uno de los trajes estaba sobre una mesa, roto y doblado. Había fallado al llegar. Lo cual lo hacía perfecto.
Gena, me giré para mirarla, con los labios curvados hacia arriba. Hoy voy a intentar ayudarte. X está aquí porque puede hacer el trabajo más delicado. Pero antes que nada, quiero explicarte lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Bueno. Primero, desarmaré este traje en una de mis formas alienígenas. Mientras lo hago, X tomará medidas y te preparará para la cirugía, además de realizar escaneos avanzados de tu cuerpo, sistema nervioso y otras partes. Mientras lo hace, yo estaré aquí fabricando el ala. Me miró sin comprender hasta que pronuncié la palabra ala. Sorprendida, me miró a los ojos. Su piel azul palideció. Luego miró hacia afuera, donde se veía un Kinghead justo detrás de las ventanas. No, dije de inmediato, adivinando lo que estaba pensando. Esto no será un ala de Kinghead. Será algo que proporcione sustentación y fuerza según el movimiento de los músculos de la espalda. Una unidad de planeo. Llevamos un tiempo probando prótesis y estamos mejorando. Para esto, quizá tenga que hacer trampa. Pero Jury es bueno en eso. También he estado estudiando los movimientos de tus compañeros aerianos, dijo X, llamando la atención de Gena. Basándome en ellos y en los datos que conocemos sobre otros seres alados, estoy de acuerdo. Con unas pocas horas de trabajo, podemos lograrlo. Con tu permiso, dije apresuradamente. X tiene varios títulos médicos y tenemos un montón de expertos, pero esto va a requerir conectarte una unidad de vuelo a la espalda. Con un sistema diseñado para, me interrumpí al darme cuenta de que me estaba metiendo en cosas que ella quizá no entendía. Mira, solo, será un objeto pequeño que actuará como tu otra ala. No una de verdad, pero suficiente para que puedas, sí. Gena dio un paso adelante y me agarró del brazo. Su agarre era casi doloroso mientras me miraba con desesperación. No me importa cómo se vea. Solo, mientras pueda volver a volar, lo último lo dije casi en un susurro. Le puse suavemente una mano en el hombro. Lo harás. Te lo prometo. La pequeña sonrisa que me dedicó era frágil. Pero era tan brillante que sentí que yo también le devolvía la sonrisa. Ben X tiró de Gena, llevándosela. Dial necesitará espacio para trabajar. Los despedí con un gesto. Entonces, al cerrar la puerta, mi sonrisa se desvaneció. Sentí determinación en mi corazón mientras levantaba mi nuevo Omnitrix y veía cómo el dial subía sin que yo lo pidiera. ¿Qué? Me quedé mirando mientras el dial cobraba vida y mostraba a Jury Reed de inmediato. Curioso, extendí la mano y hojeé el menú. Gran frío, fuego pantano, Sandras, rat. Luego, una forma aeriana. Un señor anquilosaurio. Un saurio como Gresh. Una persona roca como de mí. Un raptor, un pterosaurio y un tiranosaurio rex señor saurio. Vaya. Todas estas formas, y aún así, ninguna era más útil que las que tenía. Claro, ya me lo imaginaba. Muchas formas de Marvel habrían molado, pero siempre supe que acabaría con algunas que eran simplemente un ser un poco más fuerte, en lugar de algo tan rudo como una forma asgardiana o troll. Por otro lado, la forma brontosaurio parecía útil para tener un extraterrestre grande. Aún así, me gustaba. Por fin podría hacer lo único para lo que se creó el Omnitrix. Ponerme en la piel de otra persona y promover la paz como embajador. Giré el dial de nuevo y me encontré buscando entre un menú lleno de criaturas. Maldita sea. Dije, frustrado por lo mucho que tardaba. Solo dame a Jury Reed. Un destello verde se extendió por mi cuerpo mientras seguía revisando el menú. En ese cambio instantáneo al que me había acostumbrado, perdí varios metros de altura, gané piel roja y una mente a la altura de los ingenieros más locos de la ficción. ¡Guau! Grité sorprendido. Bajé la vista y vi que llevaba otra vez una camiseta de Black Sabbath. Cambié, por comando de voz. Eso era nuevo. En cierto modo, era mejor y peor que usar mi dial. Tocar el dial sería más rápido que nombrar a un extraterrestre en algunas circunstancias, pero nombrar a un extraterrestre también significaba que podía cambiar a forma humana sin interactuar con el Omnitrix. ¿Qué más había de nuevo? Por un instante, mi intelecto, ahora de genio, repasó rápidamente las diversas implicaciones antes de concentrarme con un movimiento de cabeza. Ahora no. Tengo trabajo que hacer. Corrí hacia la mesa en el centro del garaje, me agarré al borde y me subí. Observé la armadura que tenía delante, juntando las piezas mentalmente. Arregla. Arregla, arregla, arregla. Con el fuerte ruido del acero siendo destrozado por garras alienígenas rojas, me puse a trabajar. Pasó una hora antes de que me diera cuenta de qué más había cambiado.
Es decir, que aún estaba en forma alienígena. Tras una hora usando mi forma de Jury-Rig con más intensidad de lo normal, concentrándome por completo en crear la mejor máquina posible. Seguí intentándolo. Desmonté la armadura, volví a unir las piezas, las soldé y coloqué los circuitos. Los planos no estaban exactamente en mi cabeza. Jury-Rig no planeaba las cosas con tanta claridad. En cambio, cuando adoptaba su forma, trabajaba por intuición e instinto. Poco después de un par de horas de trabajo, me detuve y me quedé mirando el dispositivo que había hecho. Tenía la forma aproximada de una botella grande de agua, con una gran parte de ella brillando en azul oscuro. Su único propósito era emitir fuerza según las diversas señales que recibía al insertarse en la espalda de una persona. Miré el reloj. 2 horas más o menos. Y el Omnitrix ni siquiera había pensado en parpadear en rojo. Retroalimentación. En un destello verde, volví a ser un conductoide. Me miré las manos, cada dedo terminaba en el gran tapón dorado que me permitía absorber y atacar con energía. Entonces tomé la unidad de vuelo que había creado y empecé a caminar, mirando el tiempo. Hice todo lo posible por ignorar las pálidas cicatrices que me marcaban el cuerpo. Las mismas que había visto en Jury-Rig. Cualquiera que fuera la razón de mis cicatrices, al parecer eran tan parte de mí que ahora se veían en mis formas alienígenas. Solo una parte más del Omnitrix que no entendía. Jenna estaba en un quirófano con X y algunos de los médicos y enfermeras que habíamos incorporado al proyecto. Dejé la unidad de vuelo con ellos y me dirigí a las celdas. Khazar y Zabu me encontraron en el camino. El gran felino y el hombre de la jungla habían estado caminando en la misma dirección por el terreno, solo para detenerse y mirarme fijamente cuando me acerqué para unirme a ellos en mi formulario de comentarios. Eso es extraño, dijo Khazar con su acento británico al reunirme con él. Me informaron de esta habilidad tuya, pero no tenía ni idea de que el cambio fuera tan grande. Uf. Para ser un tipo criado en la selva, hablaba como si hubiera ido a Oxford o Cambridge. Hasta tu olor es diferente, parecía un poco asustado. Le sonreí mientras miraba a Zabu, quien se acercó a mirarme con curiosidad. Esa es la naturaleza del Omnitrix. Así que parece que tú también te dirigías a las celdas. Lo soy. Khazar se deshizo de su sorpresa rápidamente. Supongo que había visto cosas más raras que yo, como era de esperar. Quiero hablar con Sauron. ¿En serio? Yo también. Bueno, menos habladurías, al menos para que sea menos probable que lastime a la gente. Caminamos uno al lado del otro, con Zabu al frente. Yo también estoy probando algo, me miré las manos. Hay algunas preguntas que me gustaría responder. Y Sauron me deja matar 2 pájaros de un tiro. Entramos al edificio donde se encontraban las celdas. 16 en total, alineadas a ambos lados de un pasillo. Solo una estaba ocupada. Al final del pasillo, 4 guardias del puente estaban de pie con armas en la mano. La celda estaba hecha de una aleación de titanio que Tony Stark había hecho específicamente para esto. Khazar y yo nos acercamos a los guardias, uno de los cuales dio un paso al frente. Señor, dijo ella, casi aliviada de verme. Lim miré hacia la puerta de la celda que estaba detrás de ella. ¿Cómo está? Tranquilo, la joven asiática pareció casi sorprendida. Solo pidió un ejemplar del Señor de los Anillos. Ha estado ahí, leyendo. ¿El Señor de los Anillos? Khazar nos miró. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacó su nombre? Le dije al guardia con la cabeza. Abre la puerta, Lin. Ella se puso rígida. Al igual que los demás. Señor, no sé si eso es, Lin, no pasa nada, me acerqué a la puerta. No aparecía en forma alienígena porque subestimé su poder. Todo irá bien. Lin mordió el labio. Luego asintió, se hizo a un lado y presionó algunos botones del teclado. En cuanto se abrió la puerta de la celda, entré. Khazar me siguió mientras Zabu se quedaba afuera con los guardias. La puerta se cerró tras de mí momentos después. Khazar y yo estábamos uno al lado del otro mientras Sauron se giraba hacia nosotros. El hombre pterosaurio nos dirigió una mirada serena. Ah, Dial. Esta forma es nueva para ti. Y. Khazar, la serenidad de Sauron se desvaneció. Jovencito, has sido una espina clavada en mi costado. Y tú has sido un monstruo, dijo Khazar, sonando como si estuviera a punto de saltar hacia adelante y partir a Sauron en 2. Sí, dijo Sauron sin un rastro de vergüenza. Pero claro, no lo somos todos. Dial.
He oído que saliste de Sten con vida. Cuando me quedé mirándolo, me dirigió una mirada lasciva. Interesante, entonces. ¿Por qué están aquí? Khazar me miró. Le hice señas para que hablara primero. El futuro rey de la tierra salvaje se enfrentó al anterior. Amplio. Atacó una pequeña aldea que me vi obligado a defender. Pero esa aldea no te servía de nada. Estaba muy apartada de tus rutas de asalto habituales, no tenía esclavos cuyas razas no hubieras capturado ya. En todos los sentidos, era una recompensa inútil. Pero luchó como un demonio para salvar algo que no tenía motivos para robar. ¿Por qué? ¿Qué tenía de importante esa aldea? Protege bien esa aldea, dijo Sauron, mirándonos. La tierra salvaje ha tenido muchos gobernantes. Sospecho que muchos de naturaleza fantástica. Incluso existen historias de seres similares al mundo ficticio de la Atlántida en los relatos de los antepasados de esta tierra. Me puse un poco rígido ante eso, pero ninguno de los dos hombres lo notó. Se dice que esa aldea se asienta sobre el arma de uno de esos gobernantes. Encontré pruebas irrefutables y envié a Anklio a establecer un puesto de avanzada allí para proteger el lugar. Sauron me miró directamente a los ojos, que evité para evitar ser controlado mentalmente, y los mechones de mi cabeza se mecieron mientras él seguía hablando. Sea lo que sea que haya ahí, nunca debe ser descubierto. ¿Entendido? Khazar se burló. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Por qué no simplemente tomar esta arma para nosotros? Tenemos buenas armas, dije. Avisaré a Bridge. Y trabajaré con ellos para averiguar qué está pasando. Tienes mi palabra. Sauron parecía satisfecho. Bien, sabes, mis esperanzas en los señores Saurio perdurarán. Soñaba con que algún día crecerían lo suficiente como para entrar en el espacio. Incluso podrían haber llegado al mundo exterior. Salvo un gran cataclismo, había planeado hacerlo en 2020. Supongo que puedo estar contento con lo que tengo. Decidí arruinarle eso. No levanté una mano. Creo que ya hemos tenido suficiente de Sauron. Es hora de que Carl vuelva a jugar. Sauron me miró fijamente, sin comprender. Entonces tiré de la fuente de energía que había emanado de él todo el tiempo. Corrientes de poder blanco plateado fluyeron de él y fueron absorbidas por mi cuerpo. Y entró en pánico. ¡Alto! El pterosaurio saltó a través de la habitación y se agarró a mi brazo. Déjalo. Khazar tomó su cuchillo, dispuesto a ayudarme. Está bien. Extendí la otra mano, deteniendo a Khazar. Podía sentir a Sauron absorbiendo energía a través de mi piel, con una mirada desesperada. No hagas esto. Me decía sin parar. Tengo que quedarme así. No puedo volver a... ¿Humanidad? Negué con la cabeza. Todos tenemos que hacerlo algún día, Sauron. No si sigo absorbiendo el poder que me estás quitando. Sauron. No lo entiendes. En esta forma, puedo absorber la energía del Big Bang, abrió los ojos de par en par. El universo. Comparado con eso, redoblé mi concentración, y los ojos de Sauron temblaron de horror. Estás luchando contra un gigante. Abrió la boca, probablemente para exhalar llamas, mientras su cuerpo comenzaba a brillar con más intensidad. Pero estaba demasiado débil. Si esto hubiera sido antes de mi pelea con él, podría haber escapado. Pero, en cambio, cayó de rodillas. Me agaché hacia él, sin dejar de llenarme de su poder. No quiero morir, susurró. No lo harás. No. Me miró con miedo en la mirada. He sido Sauron por más de 2 décadas, cada vez que volví a transformarme, perdí todos los recuerdos de mi tiempo en esta forma, bajó la vista hacia sus manos. Si pierdo mis recuerdos otra vez, será mi fin. De este Sauron. Este Sauron. Es un imbécil. Pero también es fuerte, admití. El hombre pterosaurio me miró. Sus ojos rojos se estaban transformando en un marrón más humano. Fue un conquistador y esclavista. Un guerrero. Y para quienes no lo conocían, un héroe. Un imbécil. Pero uno fuerte. Creo que ese es Sauron. El tipo que me dio más pelea que nadie que haya conocido hasta ahora. Ese tipo no se olvidaría tan fácilmente de sí mismo. No supe por qué dije eso. Por qué intenté consolarlo. Pero pareció respirar un poco más tranquilo. Dial. Si regreso, te recordaré, sonrió con suficiencia. Luchemos de nuevo. Por razones más honorables, espero. Entonces su rostro se encogió. Sus escamas verdes se suavizaron hasta convertirse en piel morena. El cabello le brotó por la cabeza, mientras que la cresta se hundió.
Su forma musculosa cambió hasta quedar casi esquelética. Con un último suspiro, Sauron se desvaneció. Y un hombre humano se arrodilló en su lugar. Se miró las manos antes de mirarme a mí, con expresión de asombro. Vaya, sí que te pareces a él, pensé. El rostro del gran Raúl Juliá, uno de los hombres más grandes que jamás haya aparecido en la pantalla, palideció. Luego se desmayó. Después de que Carolicos se enfrentó, Khazar y yo salimos de las celdas para pararnos al borde del acantilado del que me había caído. Miré las aguas abajo durante un largo rato con la mirada única de feedback. Vaya. Me sorprende haber sobrevivido, la verdad. ¿Qué te parece? Le preguntó Khazar a Zabu. El dientes de sable gruñó un instante. Sí, creo que tienes razón, le dije en respuesta a Zabu. La pareja me miró sorprendida. ¿Lo entiendes? Preguntó Khazar. El Omnitrix, toqué el símbolo en mi pecho. Puede que no diga palabras, pero entiendo lo que intenta transmitir. Sauron no mentía. Al menos no sobre lo que hay bajo esa aldea, los Vengadores van a ser necesarios aquí. Me giré para mirarlo. Por un momento, observé sus rasgos. El hombre alto y rubio me devolvió la mirada. Entonces, ¿qué te parece? ¿Quieres aceptar la invitación? Khazar se cruzó de brazos. Supongo que tener un ejército que me ayude sería bueno. Siempre y cuando cumplas tu promesa, entrecerró los ojos. No quiero ver a la tierra salvaje sufrir. Si Breach empieza a aprovecharse de la tierra salvaje, entonces los Vengadores los detendrán, lo interrumpí. Khazar, creo que no lo entiendes. Los Vengadores no son un ejército de Breach ni del mundo. Trabajamos con ellos, claro. Y Breach ha sido genial. Pero los Vengadores están aquí para protegernos a todos. Unirse a nosotros no significa que estés obligado a seguir todas las reglas de Breach. Significa que los ayudarás cuando hagan lo correcto. Y tendrás un grupo de superhumanos para ayudarte cuando los malos necesiten una paliza. Sentí el sol en la espalda mientras les extendía la mano a Khazar y Zabu. ¿Qué les parece? Conviértanse en Vengadores. Y ayúdenos a salvar gente. Protejan a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Khazar me miró fijamente. Parecía, bueno, como si no supiera qué decir. Finalmente, asintió, tomando mi mano. Sonreí antes de mirar a Zabu. ¿Y tú, hombre? Zabu gruñó majestuosamente. Luego levantó la pata. La sacudí, del tamaño de un plato, y sonreí. De acuerdo. Supongo que también debo advertirles de algo, señalé hacia la tierra salvaje. Hay un dragón ahí fuera. La última vez que lo vi, se dirigía al norte. Cuando regrese, intentaré encontrarlo. Pero hasta entonces, Aucer es una posible amenaza para la que todos debemos estar preparados. O un aliado si encontramos a la persona adecuada con la que le encantaría luchar. Me enfrenté a Khazar. Déjame contarte todo sobre el dragón de tierra. El dragón de la tierra. Aucer no era un ser propenso a la reflexión profunda. Hacía lo que le placía. Era la lógica simple tanto del dragón en el que se había convertido como del dinosaurio que una vez fue. Vive la vida en el placer, toma lo que es tuyo y destruye a quienes te lo impidan. Un proceso de pensamiento simple y primitivo. Aún así, las palabras de Estiro lo habían atormentado, en cierto modo. Aucer seguía satisfecho con haber matado a aquel ser inmenso. Pero ¿por qué, a punto de morir, Estiro le había dicho que fuera al norte? Quizás era una trampa. De ser así, fracasaría. Aucer casi se encontró gruñendo al pensar en romper una trampa que Estiro había creado después de su muerte. Un último insulto al muerto. Aucer merodeó por la jungla durante varias horas, deteniéndose solo para cazar un brontosaurio y devorarlo. Avanzó con paso firme por la tierra salvaje. Y pronto, se encontró llegando a un lugar que se sentía perfecto. Sintió que lo habían llamado, que lo había atraído. No con la atracción de un enemigo, sino con la que atrae la buena comida. Un aroma de benevolencia. Los árboles se abrieron. Y se detuvo en un campo de hierba ante un amplio lago de lava al pie de una enorme montaña. Aucer contempló el campo y el lago, absorbiéndolo todo con la mirada. El lago de lava ardía, dejando una orilla de piedra negra en sus bordes. Más allá, la hierba era espesa y saludable, y le llegaba a la altura de los tobillos. Aspiró el aire y miró hacia la montaña. Una columna de humo se elevaba desde la cima, y pudo ver relámpagos brillando entre el humo negro. Sobre una roca que sobresalía del paisaje, se encontraba una mujer. Aucer, a falta de algo mejor que hacer, se acercó a ella.
Al hacerlo, dinosaurios comenzaron a emerger del bosque que rodeaba el lago. Depredadores y presas por igual, avanzando, desde el feroz T-Rex hasta el apacible Hadrosaurus. Todos avanzaron, ignorándose unos a otros. Pero se detuvieron lejos de Aucer. Pronto, Aucer se presentó ante ella. La mujer era bajita. Tenía forma humana, pero un pelaje negro la cubría desde el cuello hasta los tobillos, y un taparrabos verde de piel escamosa le rodeaba la cintura. Sostenía un bastón largo en la mano, apoyado en él, mientras Aucer se acercaba a ella, con su larga cabellera blanca ondeando al viento. Su rostro envejecido no mostraba miedo alguno hacia el dragón. Sus pálidos ojos blancos, de alguna manera, lo miraban a pesar de la ausencia de pupilas. Aucer le gruñó, interrogativo. La anciana asintió. En efecto. Soy quien le pidió a Estiro que te enviara aquí. Su voz, a pesar de su edad, emanaba cierta vitalidad, una fuerza que vibraba en el aire mientras hablaba. Aucer chasqueó los dientes. Ella negó con la cabeza. No, el niño tonto que te acogió no fue obra mía. Simplemente le pedí que te dijera que vinieras, la anciana se irguió. Yo, Aucer, el dragón de tierra, soy conocida como la bruja de los pozos. He visto muchas cosas a lo largo de los siglos. Pero hace meses, un evento sin precedentes sacudió incluso a los grandes poderes de los pozos, negó con la cabeza. Hasta el nexo de realidades ha sido perturbado, lo que ha obligado a un guardián allí. Y tu llegada fue solo un efecto secundario. Aucer soltó una carcajada. ¿Qué le importaba todo esto? Ya estaba aquí. Era libre. Para comer, para luchar, para hacer lo que quisiera. La mujer, que se hacía llamar Ag, se burló. Hablando como un dragón y deseo concederte una bendición, Aucer. Esta tierra, agitó las manos a su alrededor. Y estos súbditos, los dinosaurios a su alrededor emitieron varios sonidos. La Ag señaló a Aucer. Este lugar, al pie de la montaña más poderosa de la tierra salvaje. Lo protegí durante todos estos meses. Todo por ti. Aucer la miró fijamente. Luego, a las tierras que la rodeaban. Cuando volvió a mirarla, ella lo miró a los ojos. Por un instante, sintió el impulso de quemarla. Ella quería algo de él. Lo notaba. Permiso, dijo de repente, sorprendiéndolo. La bruja sonrió. Quiero permiso, he estado creando algo. Un día, el gran dueño vendrá a este mundo. Destruirá la tierra salvaje. Más que eso. El mundo entero. Este evento ha abierto las puertas a algo horrible. El mundo exterior ha creado a sus héroes elegidos en represalia, lo sepan o no. Y el campeón del gran se alzará, el consumidor, mientras el titán caído prepara su última conquista. Y, por lo tanto, la tierra salvaje debe tener sus propios campeones. Aucer, uno de los reyes de la tierra salvaje. Mira mi arma, extendió su mano derecha. En ella sostenía un cristal rojo. Tan pequeño. Casi inofensivo. Pero para Aucer, fue como si hubiera sacado un pequeño sol del bolsillo. Retrocedió, sorprendido por el poder que albergaba. Está conectado con todas las vidas de este mundo. Del mundo que una vez fue, la bruja miró a Aucer. Pero ahora, se ha añadido otro poder. ¿Lo sientes, verdad? Lo hizo. Su propia energía estaba allí. Mezclada con las miles que podía sentir. Aucer la miró fijamente. Si quieres, puedo quitártelo, dijo la bruja en voz baja, sin dejar de extender la gema. Alrededor de Aucer y la bruja, a los dinosaurios se les unieron más animales. Insectos de todo tipo, mamíferos, aves. En el río más cercano, se congregaba la vida marina. No permitiría que nadie usara tu poder, dijo con solemnidad. Pero nuestro campeón será digno de ti. De todos nosotros. Así que te lo imploro, Aucer. Si quieres, puedes ponerlo a prueba. Pero esto debe hacerse. El mundo depende de ello. Las palabras de la bruja no eran vacías. Porque mientras hablaba, la mente de Aucer se vio envuelta por un poder inimaginable. Sintió que resonaba con su magia. Y por un instante, comprendió que era lo que temía la bruja. Y el miedo lo llenó a su vez. La miró fijamente. Luego, finalmente, asintió. Gracias, dijo solemnemente. Luego guardó la gema. Prepararé a nuestros aliados. El diablo y su hijo. Los salvajes que acaban de empezar a formarse. La guerra se acerca. Y si hay algo que los primitivos conocemos bien, es el latido del combate. La sonrisa de furia y entusiasmo sombríos de Aucer fue igualada por la de la bruja. Chapter 160. Return.
Mamou Deschaed barra Dial después de que Khazar, Demi y Graish se fueran a contarles a sus amigos que Breach y los Vengadores Salvajes buscaban aliados, me transformé en Blitzwolfer y me subí a un Kinghead con Fantasma y Krell. Luego nos fuimos. Sí, lo sé. Nada de vítores repentinos, nada de salidas increíbles. Simplemente subir a un barco y volver a casa. La vida real a veces es así. Simplemente aburrida. Menos mal. Me vendría bien un poco de aburrimiento. Piloté el Kinghead personalmente, usando las garras de Blitzwolfer con más destreza de la que esperaba. Nunca había tenido la oportunidad de pasar tiempo como alienígenas fuera del combate ni de hacer algo específico para ellos, como crear tecnología como Hul y Rig o levantar escombros como Cuatro Brazos y Rat, así que pilotar la nave a esa manera era nuevo. Fantasma y Krell se sentaron en la cabina conmigo en silencio. Después de un rato, Krell finalmente habló justo después de que pasáramos la barrera entre la Tierra Salvaje y la Antártida. ¿X no viene? Me pidió que me fuera sin él, dije. Tiene que terminar la cirugía de Jena, lo cual va a llevar un tiempo. Probablemente volveré en cuanto me avise. Pero ahora mismo, la cirugía de Jena tiene prioridad. Eso es bueno, dijo Fantasma pensativo. ¿Qué hay de Kraven? Krell le preguntó a la bruja rusa. Está en una tierra de criaturas que el hombre ha soñado cazar durante siglos, dijo Fantasma con irritación. ¿Dónde crees que están? Krell y yo compartimos una mirada. ¿Debería estar celoso de que ya no quiera cazarme? Pregunté con indiferencia. Oh, todavía quiere, dijo como si fuera normal. Lo cual, en cierto modo, lo era. Pero prefiere luchar contra algo que no le meta en problemas por ahora. Me giré para mirarla. Solo me dirigió la mirada sufrida de quien intenta demostrar lo molesto que le parece su hermano. Vaya. Qué grosero, dije al fin. Le quité importancia, aunque anoté que prepararía algunas contraofensivas para Kraven por si acaso. Aún así, me alegraré muchísimo de volver a casa, dije, mirando por la ventana mientras la nieve caía a nuestro alrededor y el Kinghead sobrevolaba el océano. Igual, suspiró Krell. Dormí un montón mientras te buscaba. Lo siento, hice una mueca. Tranquilo, Fantasma le dio un golpecito a Krell en la cabeza, a lo que este refunfuñó levemente. No pediste que todo esto te pasara. No fue tu culpa. Aún así, bueno, la verdad es que solo espero pasar un día o dos relajándome, admití. Después, voy a entrenar como un loco. ¿En serio? Krell se inclinó para mirarme a la cara. No parecía inquieto por ver la cara de un lobo que podía hablar. Lo haces todo el tiempo. No en mis formas alienígenas, respondí. Al menos, no tan a menudo. Ahora quiero empezar a desarrollar mis habilidades en estas formas mías. Levanté la mano derecha, mirando mis dedos con garras. Y evitar que pasen cosas así. Krell señaló mis mejillas, donde dos líneas de pelo blanco pálido marcaban mis nuevas cicatrices. Creo que me hacen ver bastante elegante, le sonreí, intentando disimular mi disgusto por las nuevas marcas. En serio. Quiero hacerme más fuerte. Más hábil. Necesito empezar a pensar con originalidad. Krell me miró fijamente. Cuando lo miré, mi amigo calvo apartó la mirada rápidamente. Miré a Fantasma, pero ella tenía la mirada fija en sus manos. ¿Incómodo? Pregunté con curiosidad. ¿Están bien? Siento que no dije nada realmente loco. No lo hiciste, asintió Fantasma. La observé mientras me miraba con un brillo extraño en los ojos y la boca al revés. Es solo que, toda mi vida, mis hechizos fueron cosas que tuve que reunir a duras penas. Encontré textos a medio escribir, conocimiento de gente de todo el mundo con rumores y cuentos. Casi todo lo que aprendí fue basura que tuve que tirar, apretó sus pequeñas manos en puños furiosos. Pero pensé que ya había aprendido suficiente. Pensé que me convertiría en una hechicera lo suficientemente buena por mi cuenta. Entonces te perdiste. Y no tenía ni idea de cómo encontrarte, me miró con frustración. La Tierra Salvaje tiene una especie de energía que interfería con todos mis hechizos de escaneo. Así que seguí intentando encontrar la manera de sortear lo que me impedía encontrarte. Miré a Krell, pero él miraba fijamente por las ventanas. Me giré para mirar a Fantasma y hablar, pero ella se me adelantó. Fue más que eso, Fantasma abrió las palmas, y un par de mandalas giraron con luz violeta sobre cada mano. Encontré una manera de escanear a alguien. Requiere conocimiento antiguo.
Conocimiento que no tengo, de una era anterior, entonó con una voz más vieja que su edad. Los mandalas comenzaron a girar. Aunque quisiera usarlo, no sabría cómo. Y cuando luchamos contra Sauron, fue una de las primeras veces que me encontré en una pelea donde alguien simplemente superó mis hechizos más poderosos. No. Esa fue la primera vez. Y no se me ocurrió nada más que contraatacar con más fuerza. Nos miró. Mamoud. Creo que entiendo cómo te sientes. No puedo descuidar mis esfuerzos, apretó los puños, y el mandala se hizo añicos. Yo también quiero hacerme más fuerte. No. Obtener más conocimiento y habilidad. Quiero ser mejor con la magia. Krell refunfunó. Fantasma y yo lo miramos. Suspiró. Sí, bueno, no me apetece compartir todo lo mío después de que ustedes ya lo hicieron. Sobre todo porque Fantasma dio un discurso completo y me robó el protagonismo, volvió a refunfuñar. Sonreí. Entonces lo haremos todos. Nos ayudaremos mutuamente a hacernos más fuertes. ¿Trato hecho? Eres un completo imbécil, suspiró Krell. Luego me dio un puñetazo en el hombro con buen humor. Sí. Me apunto. Magnífico. Vitoreó Fantasma. Hombre, realmente no estoy evitando la comparación entre Ben y yo en este momento. Bueno. Tenía a mi Gwen y a mi Kevin de nuevo. Tenía mi Omnitrix. Y habían pasado 4 horas desde que volví a ser humano. Hora de ir a casa. Cuando aterrizamos en la torre, volví a mi forma humana. Tras 6 horas en forma alienígena, decidí que era oficial. Ya no tenía límite de tiempo para mis formas alienígenas. Sin embargo, no tenía control maestro. Un vistazo al menú de mi Omnitrix reveló que, si bien había obtenido una variedad de razas de tierras salvajes, un montón, no tenía acceso a nada más. Ni materia gris, gran poder ni la condición de Victoria X de Alien. Así que, por alguna razón, después de repararse, el Omnitrix decidió darme comandos de voz y tiempo de transformación ilimitado. Parecía que las cosas se pondrían muy interesantes para mí. Aún así, ese pensamiento abandonó mi mente cuando vi a la gente esperándonos. Mamoud. Thor se abalanzó sobre él, extendiendo los brazos. Thor, espera, no te enfades. Demasiado tarde. Unos brazos asgardianos me rodearon el pecho y me levantaron en el aire, aplastándome contra el pecho de Thor, quien me abrazó con una carcajada. Amigo. Sabía que saldrías del peligro en el que te encontrabas. Rió, girando en el mismo sitio, mientras mis piernas movían débilmente en el aire. Te lo agradezco, pero por favor déjame respirar, tosí, dándole una palmadita en los hombros. Detrás de Thor, vi a un pequeño grupo reunido. Tony, Steve, Sam, Bucky, Itchy, Nat, Ruby, Jarvis, Maria y Bruce, todos observando a Thor abrazándome con distintas expresiones. Isabelle pasó junto a Thor y a mí para abrazar a Krell, quien se arrodilló para rodearla con sus brazos. ¿Te quitamos la vista de encima un segundo y te secuestran? No podemos dejarte sola ni un segundo, dijo Tony, acercándose para sonreírme cuando Thor finalmente me bajó. Se rió entre dientes y me dio una palmadita en el hombro. Pero sus ojos no estaban tan divertidos como fingía, y su sonrisa se desvaneció. ¿Estás bien? Porque, ya sabes. He estado ahí si tú, o sea, si quieres, lo que quiere decir es, dijo Nat amablemente. Que nos alegra que estés bien. Y estamos aquí si quieres hablar, dijo amablemente. Le sonreí a mi maestra. Me miró con cariño y me puso una mano en el hombro. Sí, lo que dijo, murmuró Tony con torpeza, sonriendo rápidamente. O sea, intenté volar para ayudar, pero recibimos un mensaje del que ya habías escapado, dijo Steve. ¿En serio? ¿Me van a interrumpir hoy? Preguntó Tony, irritado. Pero sí, ya. ¿Qué pasó? Preguntó Bucky, ignorando las maldiciones de Tony, irritado. Un montón, admití. Era una misión de los Vengadores. No creo que se suponga que salga según lo planeado. El nuestro salió bien, dijo Sam, mirando a todos los demás con extrañeza. Parpadeé. Luego miré a María. Se encogió de hombros. Si hablamos de misiones de los Vengadores, tú y Jen son las únicas cuyas misiones dieron un giro inusual. Aún así, ella no terminó causando un posible incidente internacional. Eso es, un poco deprimente, pensé. Entonces me di cuenta de lo que había dicho y me invadió una punzada de preocupación. ¿Está Jen? Está bien, dijo Bruce, viéndome suspirar de alivio. Sonrió. Nat pareció notar algo entonces.
Me miró fijamente a la cara. Son nuevos. Me llevé una mano a la cara y toqué una de mis cicatrices. Caramba. Por fin me salen cicatrices, y en lugar de verse bien, eran unas líneas largas y feas. ¿Por qué la realidad a veces me decepcionaba tanto? Nat notó mi disgusto. Sorprendentemente, Tony también. Sonrió con suficiencia y se tocó el pecho, donde se veía brillar una luz azul. Bienvenido al club. Había cierta calidez en ese tono de broma. Su sonrisa burlona se convirtió en una sonrisa de bienvenida. Bucky bajó la vista hacia su brazo robótico. Nat se frotó el vientre, donde había visto una cicatriz pálida sobre su estómago, y luego miró a Bucky. Él la miró con aire de disculpa, ante lo cual ella se encogió de hombros. Tony rió entre dientes. Oye, al menos tus cicatrices molan. Muy propias de un guerrero bárbaro. El tuyo puede abastecer una ciudad, señalé. Bueno, llegué a la vida como un ganador, ¿qué se le va a hacer? Mamou, dijo Steve, llamando mi atención. Creel, fantasma. Tuvieron una misión durísima. ¿Están bien? Creel resopló mientras abrazaba a Ichi. Sí. Solo me quedé esperando, pasó 2 días cavando en la selva sin dormir, dijo Fantasma, dejando a Creel balbuceando. No dejaba de preocuparse por dónde estaba Mamou. Necesita dormir. Ay, dijo Ichi, dándole una palmadita a Creel en la mejilla, mientras seguían abrazados, con una sonrisa burlancia. ¡Qué blandengue! Él puso los ojos en blanco. ¿Qué pasó con el equipo Metal Men? Tony negó con la cabeza con un suspiro triste. Entre tú y Rodney, soy el único que mantiene la masculinidad aquí. ¿Lleváis camisas rosas? Dijo Sam. Los hombres de verdad visten de rosa, dijimos Tony y yo al mismo tiempo, compartiendo sonrisas. Entonces Ruby dio un paso adelante. Miré a la rubia de 14 años. Nos miramos a los ojos un buen rato. Su mirada se posó en mis cicatrices. ¿Qué pasa, enano? Dije con toda la calidez que pude. Me miró con mala cara. Luego bajó la mirada al suelo. Tonto. Me alegro de que estés bien. La miré fijamente. Nat le sonreía con orgullo a Ruby mientras la pequeña adolescente se revolvía en su sitio. Y de repente pensé en mi hermana. Mi hermanita, que ahora estaba casada y embarazada. Solía hacer lo mismo. Ella y Ruby no se parecían en nada, la verdad, pero entonces di un paso adelante y la abracé. Oye. Balbuceó, tirándome. Gracias, dejó de intentar quitarme de encima. Hice todo lo posible por ocultar mi cara de los demás mientras la abrazaba. Por alguna razón, ver que Ruby, de entre todos, se había preocupado por mí, me lo hizo comprender. Y no pude contener las lágrimas. Era un hombre enorme, llorando en silencio en una habitación llena de superhéroes. Maldita sea. ¿Por qué no puedo ser genial? Lo siento si te asusté. Tonto, dijo Ruby en mi hombro, dándome una palmadita en la espalda. Esto es incómodo, dijo Sam en el fondo, mientras Bucky y Steve lo miraban fijamente. Qué bueno tenerte de vuelta. Thor se adelantó para darme una palmadita en la espalda, feliz como un rayo. Solté a Ruby y les sonreí a todos. Fantasma me dedicó una sonrisa. Qué bien estar en casa, dije. Luego suspiré. Ahora voy a mi habitación a descansar. ¿En serio? Tony ladeó la cabeza. ¿Seguro que no quieres una fiesta? Tengo hamburguesas. Es tradición, ¿sabes? ¿Tradición? Dijo Bruce, confundido, antes de negar con la cabeza. Pero sí, lo entiendo. Gen dijo que estaría en tu habitación, pero creo que tiene el teléfono apagado, así que aún no sabe que estás aquí. Asentí. Luego, con una sonrisa incómoda y un gesto de la mano, me alejé, dejando a todos mirándome. Solo quería, no sé, aliviar el estrés. Agradecía que todos se preocuparan por mí, pero había alguien a quien realmente quería ver. Cuando llegué a mi habitación y la abrí, el olor a comida me inundó la nariz. Lasaña. Mi favorita. Entré y cerré la puerta sin hacer ruido. Al entrar, vi a Gen salir de mi habitación. Nos quedamos paralizados al vernos. Llevaba ropa deportiva, el pelo recogido en una coleta y los pies descalzos. Le goteaba un poco de agua como si acabara de salir de la ducha. Crucé la habitación hacia ella sin darme cuenta. Hola. Ya volví. Cuando me detuve frente a ella, levantó las manos y las apretó contra mi cara, tocando mis cicatrices. Oh, Mamou, dijo en voz baja, con sus labios verdes ligeramente curvados. ¿Qué hiciste?
Pateaste traseros y tomaste nombres, dije con voz vacilante. Escuché que tuviste una aventura difícil. Tú también, dijo ella frunciendo el ceño. ¿Estás bien? Sí, la rodeé con mis brazos y la atraje hacia mí. Soltó un pequeño jadeo de sorpresa. Me sentí muy orgulloso cuando nuestros labios se encontraron y ese jadeo se convirtió en un gemido. Nos apretamos el uno contra el otro, nuestros músculos calientes se acercaron. Cuando nos separamos, sus ojos estaban cerrados. Los abrió lentamente, mirándome con una expresión que me hizo saltar de alegría y pedir atención. ¿Me extrañaste, eh? Se rió entre dientes. Más que nada, sonreí con suficiencia. Luego me aparté de ella, agarrándole la mano derecha y llevándola suavemente hacia mi habitación. Oh, hola, señaló la cocina con el pulgar. Pedí comida. ¿De verdad quieres comer ahora mismo? Pregunté con una sonrisa burlancia. ¿Por qué tengo más cicatrices que solo la de la cara? ¿Me ayudas a encontrarlas? Se quedó boquiabierta. Me miró fijamente, sin comprender. Luego corrió hacia adelante, me cargó en brazos mientras yo reía, y pateó la puerta detrás de nosotros con una enorme sonrisa en los labios. No salimos de mi dormitorio durante mucho tiempo después de eso. Tierra salvaje en lo profundo de los túneles bajo la tierra salvaje, junto al río donde el superhéroe Dial había flotado días atrás, el antimetal brillaba. Se pegaba a las paredes del túnel, vibrando a intervalos aleatorios al fluir el agua. El aire se partió sobre el agua. Por un instante, pareció como si una sola línea de luz flotara allí. Luego se abrió en un círculo matemáticamente perfecto de luz verde mezclada con remolinos blancos. Una pequeña máquina salió volando de él. La máquina, hecha de algún tipo de material cerámico, era de un blanco pálido, con forma de triángulo, y volaba en aerojets que brillaban en azul. Tenía un símbolo en la parte posterior. El mismo símbolo del Omnitrix. La máquina voló hacia el antimetal. Sin que le afectaran sus propiedades disolventes, extendió un taladro y comenzó a trabajar. En instantes, tenía un gran trozo de antimetal en sus garras. Con eso, la máquina regresó al portal que había creado, el cual se cerró instantes después, dejando que el río continuara burbujeando pacíficamente. Galvan Prime, la máquina rebotó en el tiempo y el espacio durante apenas unos segundos antes de emerger a un gran laboratorio. Allí, Azmuth, el primer pensador y creador del Omnitrix, observaba con gravedad cómo la máquina volaba hacia él, extendiendo una garra que contenía un antimetal brillante. Azmuth le indicó a la máquina que se alejara. Allá, artefacto infernal. Gruñó. Con eso, los metales de mi cuerpo se desvanecerán. Obedientemente, la máquina llevó el metal a una mesa cercana hecha de la misma cerámica. Azmuth lo observó y luego observó el portal que finalmente se había cerrado. Debería. No, negó con la cabeza. Supongo que el chico se ha ganado algo de libertad. Además, si le doy a Ben el control maestro, supongo que puedo dejar que este nuevo no tenga límite de tiempo. La máquina chirrió. Azmuth refunfuñó. ¿Y qué haces escuchando a escondidas a un viejo? A trabajar. Sin inmutarse por su ira, la máquina comenzó a desintegrar el antimetal. Azmuth retrocedió con cuidado, observando a la pareja que se acercó a él. Una joven rubia con un vestido blanco y negro, y una mujer alta de piel verde con tentáculos en la cabeza. Eunice, Miaxx. Prepárense para el examen, por favor. Sí, primer pensador, dijo Miaxx cortésmente. Sí, padre, dijo Eunice en tono alegre. Azmuth gruñó en voz baja para disimular una sonrisa, y luego miró la máquina que desgarraba el antimetal. Ahora. Veamos qué utilidad te damos. Nota del autor. Pues sí. Resulta que pasaron muchísimas cosas en este capítulo. ¿Por dónde empezar? Bien. Primero, el equipo de Tierra Salvaje. Cada uno se está preparando de forma diferente, pero intento dejar las cosas a la imaginación. Los Vengadores Salvajes, desde Kraven hasta Khazar y Gresh, tendrán sus propias historias, al igual que el equipo de Bridge que se instala allí. En cuanto a Sauron, no está muerto. Está completamente encarcelado, y nunca me ha gustado la idea de las cárceles con puertas giratorias en los cómics. Mientras tanto, Dial, Fantasma y Aloy están pensando en cómo fortalecerse. Sin embargo, cada uno tiene sus propias maneras de hacerlo. Y, obviamente, he preparado el terreno para ello.
Dial va a tomar la ruta de My Hero Academia, porque estoy obsesionado con esa serie, pero también porque me gusta cómo el creador encuentra formas nuevas e interesantes de desarrollar los poderes de los niños. Fantasma tomará una ruta más tradicional, que también es excelente. No creo que sea un spoiler decir que involucrará a Agatha Harkness. ¿Cree él? Mientras tanto, bueno, eso es un poco un spoiler. Pero supongo que mencionar su bola y cadena no es un spoiler en este caso. Solo una pista. Ah, cierto. Ideal y Gen tuvieron sexo. No voy a escribirlo, pero imaginadlo con toda la creatividad que queráis. Es curioso cómo bromeé hace docenas de capítulos diciendo que lo harían en el capítulo 100, y resultó ser cierto. En cuanto a por qué lo hicieron ahora, bueno, Dial por fin se siente preparado. Y Gen, debido a los acontecimientos de su propia misión, está en una situación similar, mentalmente hablando. No estaban preparados antes. Pero ahora que lo están más que ansiosos. Son adultos, tienen ganas y se lanzaron. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Bueno, Aucer y la bruja. Será divertido hablar de eso más adelante. Básicamente, hay, no sé, 4 referencias en esa pequeña conversación. Si alguien adivina más de 3, me sorprenderé. Intenté ser lo más ambiguo posible con las más. Aún así, es un presagio de lo que vendrá. La bruja, en cierto modo, es tan poderosa como Paradoxo Harkness. No del todo, claro, pero tiene una vibra similar en cuanto a su visión del universo y su papel en él. Luego está Azmut. Sí, ten miedo. Puede que ese tipo no esté loco, pero su brillantez le da la impresión a todos. Está haciendo pruebas con gente antimetal. Corre a las montañas. Por fin, un Omake para quienes aún no lo han leído. Que se diviertan. Omake. Universos Infinitos 1 Greenwich Village, primavera de 2018, Tierra 19, 99. En una calle que estaba cubierta de escombros, comenzaba un enfrentamiento. Tony Stark, Doctor Strange, Wong y Bruce Banner avanzaron juntos, observando cómo un rayo de luz azul emanaba de una nave con forma de rosquilla. El rayo desapareció, revelando 2 figuras. Una, un ser delgado y de aspecto anciano, con un enorme espacio plano donde normalmente estaría una nariz humana. La otra, un ser enorme e imponente que portaba un martillo y estaba cubierto de armadura, sonrió con sorna al grupo de héroes. El anciano extraterrestre, un hombre llamado Ebony Maw, comenzó a hablar. Mientras lo hacía, nadie en la calle vio una figura que surcaba el aire a lo lejos, con una luz verde emanando de su espalda mientras planeaba con alas naranjas. Los héroes y Ebony Maw intercambiaron bromas por un momento, antes de que el anciano perdiera la paciencia con Tony Stark. Algo que compartió con mucha gente. Ebony Maw le ordenó a Cuyo Obsidian que cargara, y con eso, comenzó la batalla. Nadie notó la figura verde que esperaba en la azotea. Tony Stark reveló su armadura nanomáquina cuando Bruce Banner no pudo transformarse, destruyendo a Cuyo Obsidian, quien también salió volando. Cuyo Obsidian, enfurecido por su repentina huida, se puso de pie y se preparó para volver a la batalla, lanzando su martillo contra Tony. Un destello verde familiar pasa volando junto a Tony, golpeando el martillo en el aire antes de que pueda golpear a Tony, antes de lanzarse hacia adelante y golpear a Cuyo Obsidian en la cara con suficiente fuerza para sacudir el suelo, enviándolo a volar hacia un parque cercano. Oye, qué bueno verte de vuelta, Bruce. Le gritó Tony a la figura verde. A su vez, la figura lo miró. Y Tony se quedó mirando un momento. Tú no eres Bruce. ¿Qué te ha dado el aviso? Bromeó la figura verde. Le sonrió con sorna y luego se elevó hacia el parque. Tony, mientras tanto, volvió a concentrarse en Ebony Maw, disparando 2 rayos de energía al alienígena, quien los bloqueó con escombros. Entonces el Doctor Strange cayó del cielo para bloquear un pedazo de escombro arrojado a uno de sus escudos, dejándolo caer para permitir que Iron Man disparara otra ráfaga repulsora a Ebony Maw, cuyo rostro se retorció en frustración. Mientras tanto, Bruce se daba bofetadas mientras corría por un campo de hierba. Vamos, Hulk. Sal, me estás matando. No. El rostro de Bruce se transformó, la mitad de él se volvió de un verde enfermizo, creciendo al oír un grito que no era el suyo. Luego volvió a la normalidad, dejándolo caer de espaldas sobre la hierba. No. Gritó al cielo con incredulidad. ¿Cómo que no? Su lucha interna pasó repentinamente a un segundo plano ante una externa cuando Cuyo Obsidian se estrelló en el parque, a pocos metros de él.
Bruce se tambaleó hacia atrás, observando cómo el enorme ser se ponía de pie. Q gruñó algo y entonces vio a Bruce. Una sonrisa enfermiza se dibujó en el rostro del musculoso alienígena. Hola. Preguntó Bruce nervioso. Q rió entre dientes, alzando el martillo para aplastar a Bruce. Bruce levantó los brazos inútilmente, cerrando los ojos e hizo una mueca al oír el martillo golpear la carne. Le tomó un segundo darse cuenta de que no sentía dolor. Abrió los ojos y se quedó boquiabierto ante lo que tenía delante. El martillo lo sostenía un ser con la piel de un tono verde que solo había visto en el reflejo de cristales rotos. Era alta, musculosa y curvilínea. Vestía pantalones cortos deportivos y una camiseta, y calzaba unas botas resistentes. Su larga cabellera ondeaba al viento. Giró la cabeza para sonreírle a Bruce con suficiencia. Hola, primo. ¿Necesitas ayuda? Dijo con seguridad. Henry. Balbució Bruce, en estado de shock. Q, enfurecido, alzó su martillo para golpear de nuevo. Gen lanzó una patada directa. Sus botas se estrellaron profundamente en la ingle de su oponente. Bruce hizo una mueca de dolor al ver a Q jadear de asombro y horror, antes de que un puño relativamente pequeño lo devolviera con un uppercut. No toques a mi prima, gruñó Gen, con los puños esmeralda apretados con furia. Dobló las piernas y saltó hacia adelante, haciendo un cráter en el suelo. Cuyo Obsidian, apenas poniéndose de pie, lanzó su martillo hacia ella, aplastándola en el aire mientras su cadena se extendía para seguir arrojándola. Genji. Gritó Bruce a dos voces. Gen aterrizó de espaldas, se puso de pie de un salto y agarró el martillo de cadena. Tiró con fuerza. Q fue levantado del suelo y lanzado hacia ella con un tirón brutal, que lo lanzó volando. Giró sobre sí misma y le dio una patada giratoria en la cara, enviándolo hacia atrás, antes de mirar a Bruce. Si no puedes ayudar, escóndete ahora. Con eso, Gen volvió a la lucha. Q y ella se golpearon con una fuerza inmensa, enviando ondas de choque por el impacto mientras Bruce observaba en silencio atónito. De regreso con Tony y el Doctor Strange, Ebony Maw todavía estaba arrojándoles pedazos de la calle a la pareja. ¿Te rendirás ya?, preguntó Tony con sarcasmo, bloqueando una lluvia de ladrillos con forma de dagas con un escudo de nanobots. Te están pateando el trasero. No lo creo. Sus poderes son falsos y volátiles, bastante fáciles de superar, dijo Ebony Maw a los dos hombres barbudos. Sí, ¿qué tal te va hasta ahora?, preguntó Strange con una sonrisa burlona, flotando cerca para evitar que una serie de piedras afiladas lo atravesaran. ¿Quieres correr y olvidar el pasado?, añadió Tony, al ser atropellado por un coche. Rodó con el golpe mientras el acero de Detroit se hacía añicos alrededor de su armadura, y luego salió disparado para seguir luchando. Me iré cuando sus cadáveres se enfríen sobre las piedras de esta roca inmunda, gruñó Ebony Maw, arrancando un letrero de un edificio con su telequinesis y lanzándoselo a la pareja. Un portal se abrió justo frente a él y el letrero cayó sin sufrir daño alguno en el desierto del Sahara. Luego, otro portal se abrió detrás de Ebony Maw, quien se giró y vio a Tony allí de pie, dispuesto a dispararle, que Ebony Maw esquivó a duras penas. Pequeño e impúdico, el sonido de una explosión les llamó la atención. Los tres cazas alzaron la vista y vieron que la nave alienígena empezaba a escorarse. Ebony Maw miró hacia arriba con furia mientras salía humo de un agujero en el costado. ¿Tú haces eso?, le preguntó Tony a Strange, quien también miraba hacia arriba. No. Creo que era ese tipo. Una figura cayó de la nave y aterrizó junto a Tony Strange con un fuerte estruendo. Un destello de luz verde fue seguido por un hombre humano de pie, sonriendo. Al igual que Tony Strange, tenía barba. Llevaba el pelo recogido en una coleta en la parte superior de la cabeza, y los laterales afeitados. También vestía una armadura negra con reflejos verdes que le cubría el cuerpo, con una gran esfera en la muñeca. ¿Qué pasa?, le sonrió el hombre a Ebony Maw. Estoy aquí para dar una paliza y masticar chicle. Ebony Maw gruñó y lanzó un camión enorme contra el trío. Tony levantó una mano y derribó el camión en el aire. El hombre, para su crédito, ni se inmutó. Y se me acabó el chicle. Jesús, ¿eres solo un gran fanático?, preguntó Tony. Eso hizo que el hombre se estremeciera y suspirara. Siempre, Tony. Siempre. Entonces, el hombre levantó la gran esfera verde de su muñeca y la presionó. En un destello de luz, se convirtió en un gran ser de diamante. Cabeza de diamante.
Ebony Maw lanzó otro auto, pero el ser de cristal lo partió por la mitad convirtiendo su mano derecha en una espada. Luego miró a Tony y al Doctor Strange. ¿Hago esto solo o ninguno de ustedes, viejos, quiere ayudar a salvar la Tierra? Viejo. Dijeron Tony y Strange al unísono, intercambiando una mirada amarga antes de levantar sus manos, con magia y tecnología iluminando sus palmas. Ebony Maw echó un vistazo al trío reunido, entrecerró los ojos y levantó las manos. Varios objetos se elevaron en el aire a su alrededor. Entonces se vio obligado a apartar a Cuyo Obsidian cuando este cayó del cielo. El alienígena gigante se estrelló contra un edificio y miró a su alrededor con cansancio, tambaleándose hasta ponerse de pie. La mujer verde de antes se dejó caer junto al hombre de diamante, levantando los puños. Wong apareció después, alzando los brazos para invocar un escudo mágico. Las manos de Tony se transformaron en un par de poderosos cañones. El Doctor Strange se elevó en el aire. Y el hombre de diamante apretó un puño de cristal con un sonido como el de una piedra al romperse, cortando el aire con la mano que sostenía la espada. 5 contra 2, gruñó el hombre de cristal. Aún hay ofertas pendientes, añadió Tony. Puedes ir corriendo con papá si quieres y decirle que la cagaste. Pero si vuelves, la mujer verde apretó los puños, resonando un trueno, y sonrió. Será para que te den una paliza. Cuando regrese, dijo Ebony Maw con amargura. Será para despojarte de la carne, bla, 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 lo interrumpió Tony. Vete, maldito imbécil. Ve y empieza a escribir tu testamento. Ebony Maw miró al hombre de cristal con ojos llenos de odio. Entonces, una luz azul surgió de la nave dañada, arrastrando al insensible Cuyo Obsidian y al enfurecido Ebony Maw a sus profundidades antes de que se elevara en el aire, echando humo mientras despegaba. El hombre diamante brilló con un verde intenso, volviendo a su forma humana anterior. Luego, él y la mujer verde se giraron para mirar a Wong, Tony y Strange. Entonces el casco de Tony se retiró, dejando al descubierto su rostro. ¿Podrían explicar de qué parque de atracciones salieron? Nueva York, dijo el hombre con sarcasmo, provocando una risita en la mujer. Luego frunció el ceño. En serio. Soy Dial. Ella es She-Hulk. Y somos vengadores de otro mundo. Y un arrogante y rudo llamado Profesor Paradox nos envió aquí para ayudar al tuyo.